Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. A la teleaudiencia también de ABC TV, muy buenos días. Canal 19 de Tigo, 3 de Personal, 3 de Flow, en IPTV y Claro TV+, Claro TV también. Muchísimas gracias por estar al aire ya con nosotros. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno. Buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Muy buen día. Hoy no faltó nadie en la lista, ¿verdad? No. Bien, bien, bueno. Qué suerte que viniste, Federico. ¿Verdad? Estamos acá con el tema del embrollo Olimpia. ¿Verdad? Me gustaría ir hablando con los referentes del Olimpia, expresidentes, Wilson. El tema, acá hay una posición muy dividida con respecto al caso Julio César Cáceres, técnico del Olimpia. ¿Cuál es la alicuota, cuál es la responsabilidad de esta campaña que está teniendo el Olimpia? Porque estar a 6 puntos en 4 fechas para un campeonato que viene teniendo una tendencia de cuánto de diferencia, de 4, 5, 3, inclusive hemos llegado a un Cerro Guaraní con paridad de puntos, y para un Olimpia necesitado de ganar el torneo clausura. Es un poco la pregunta que nos hacíamos, y vos venís fresco, venís desintoxicado de cualquier preopinión que No, ya puedas escuchar de un compañero nuestro, de Fabio, de Dani. No, vi que la semana pasada fue muy pesada, porque especialmente para Olimpia, no, pero antes del partido, ¿verdad? Por todo lo institucional, por las diferentes voces, lo de Doria y compañía, pero yo creo que antes de salir de vacaciones ya te mostraba un mensaje que hablaba ya de una ruptura, ¿verdad? Entre gran parte del grupo y el técnico, la famosa conferencia aquella que había hablado de la indisciplina. Hicimos una pequeña historia, o historiamos un poquito, me acuerdo aquella vez quiénes fueron los que lo posicionaron muy bien a Julio Cáceres, porque Julio Cáceres era el tercer integrante del cuerpo técnico de Orteman. Después se va a Orteman y es como que la gente más grande, los históricos, como quieren llamarle, lo apañan, porque me acuerdo siempre veíamos la misma imagen, el equipo saliendo de la cancha y atrás Richard Ortiz con Roque y Julio Cáceres hablando, ¿verdad? Y bueno, creo que Julio Cáceres hizo cosas buenas, las sigue haciendo, el caso de fomentar varios juveniles que se equivocan en unos cambios, pero creo que Olimpia se volvió un equipo ganable, algo que en el plano local le ha pasado cuando estaba desmotivado, pero no cuando arrancan los torneos, ¿verdad? Porque Olimpia, la otra vez estaban hablando dos compañeros, 1050 personas para una fecha que me van a decir sábado, Defensor del Chaco, pero una tercera fecha, una cuarta fecha de campeonato, en Olimpia no pasaba eso, nunca. Entonces hablamos de gente que le dio la espalda al equipo, un equipo que se volvió muy vulnerable, de poder golear en el primer tiempo, en el segundo tiempo hizo todo para perder, porque se volvió un equipo largo, que defendía muy mal. Le pasó ya lo mismo ante Guaireña, donde ganó bien, pero en 3 jugadas pudieron hacer 2 goles. Entonces todo eso, bueno, en cuanto a los rendimientos, y se da cuenta que algo no está bien en Olimpia, y ya tenemos muchas pruebas de antes. Para mí Julio Cáceres no puede continuar, para mí. Ese punto, Acá, bueno. es más, acá hicieron porcentaje los muchachos. Para Fabio, 70-30, 70 plantel, 30%. Dani decía 60-40. O después 60 plantel, 40... Sí, 60 plantel, 40. Mira, sí, yo no sí. sé cómo quedó. Sin Yo quedé escuchar, en un 50-50 estoy... quedé yo. No, pero vamos a me impugnar, parece que vamos a impugnar tu 50-50. no, es más alto. No, claro. Escucha, porque el hincha va a decir, espera, 50-50 y le escucho a Bruno y es 90-10. Está Carlos Quise. Carlos, ¿cómo te va? Hola Bruno, saludos a todos. Bien, Carlito, gracias por atendernos, Carlos. Vos sabés que ayer estaba leyendo un tuit sobre tu comentario, porque estábamos justamente también debatiendo fuertemente el tema Olimpia. Y ¿cuál es tu alicuota, cuál es tu porcentaje, Ariel? 80-20. 80 plantel, 20... Plantel, sí. Bueno, ¿qué? No entiendo, 20% solamente, bueno. Carlos, vos hacías notar que, y conoces muy bien lo que es un plantel de fútbol,
hacía notar que no es bueno que el técnico, porque acá Salta, mira, te doy nombre y apellido, Ariel Salta dice que los jugadores no son de cristal, que no tienen por qué ellos enojarse, pero sin embargo hay una regla de convivencia. Es lo mismo que yo mañana salga a decir públicamente, no me gusta tal cosa acá, no me gusta esto, lo manejaría internamente, que es lo que hoy Julio no está supiendo administrar. Yo no sé si es tan mal declarante que no maneja eso él cuando públicamente exhibe a sus jugadores, Carlos. Acordate, sí. Perdón. Lo saluda Carlos Quise. Acordate que con una nota que le da Carlos Quise, él reveló toda la interna de Boca. Aquí se le dio tenés razón. La nota cuando reveló la interna de Boca, se le lo de Riquelme, se llamó un escándalo y todo. O sea, hay veces que se va en esa cuestión, ¿verdad? Y de la época del jugador, aquella. ¿Te acordás años atrás, Carlos? Sí. No, yo digo que en el fútbol hay códigos, es decir, dentro del vestuario, que muchas veces los que estamos afuera es difícil interpretar lo que sucede. Entonces cuando él sale a hablar de la disciplina, abre ese panorama, porque todo lo que se declara es en función a la repercusión que puedas tener dentro del grupo, dentro de la misma comisión directiva y dentro del hincha y del periodismo. Entonces, esas declaraciones son fundamentales. Cuando él declara eso, indudablemente rompe o desafía a su grupo, y muchas veces el grupo, ¿qué puede pensar? Mira, este muchacho se cubre él solo, nos dejó abandonado. Y eso es difícil de volver a cerrar, porque todos los entrenadores lo que busca es cerrar el grupo, es decir, que sea un grupo unido, que lo que pasa adentro quede adentro, en aquella famosa frase rudimentaria, los trapos sucios se lavan en casa, y esto expuso a los jugadores de fútbol a un desafío, posiblemente dolido por la eliminación de la Copa, de la Sudamericana, tratando de desafiar un poquito, y ese es un arma de doble filo. Yo desde ese punto de vista, para mí no fue una buena declaración, porque eso mismo él podía haberle dicho al grupo y a lo mejor lo dijo. Bueno, se terminó, muchachos, estas son las reglas de aquí para adelante, y el que no se ajusta está fuera del grupo, ¿no? Fuera del plan de trabajo mío. A lo mejor lo hizo mucho antes ya con ellos y no tuvo la respuesta que él quería, y este fue el último aviso, pero eso rompe un poquito esa gran relación que puede haber, porque incomoda y molesta a cualquier jugador. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Ariel te habla. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Pero no se pueden, Carlos, enojar por eso, porque, a ver, después del papelón que hicieron en Goiânia, porque el equipo fue un alma en pena, increíblemente y sorprendentemente, después lo que hicieron acá. Y después, Carlos, había jugadores que se estaba peleando con chismoso en la discoteca por los papes. Entonces, si es verdad lo que dice tu entrenador, bancátela y jugate, porque hay un objetivo supremo, hay una institución, hay una hinchada, hay una comisión directiva que está sudando sangre, sudor y lágrima para llevar adelante, para poner justamente a los jugadores todas las condiciones necesarias para que estén cómodos, bien, desde el punto de vista económico, después de muchísimo tiempo. Entonces eso no puede ser una excusa. Ahora, si el técnico miente, pero hay que darle la diestra a los jugadores, pero si el técnico dice la verdad, y ya le dijo, ya advirtió, y es como que la disciplina no se cumple, y se salen de ella, entonces a mí me parece que yo no quiero ser proteccionista, Carlos, de los grupos y de los sindicalistas, porque este grupo, ¿a cuántos técnicos ya se comió? Puede pasar, yo digo cómo es el sistema en cualquier parte. ¿Por qué crees que los técnicos, cuando pierden un partido, él sabe que no es culpa de él, sale y te declara, no, yo soy el culpable? Si vos protegés a un grupo de jugadores, a un grupo de personalidades diferentes, distintas, a veces uno le tiene que hablar fuerte a un jugador para que éste reaccione y rinda. Pero ese no es el método único. Hay otro que vuelve a hablar fuerte y se desinfla, porque son distintos caracteres o distintas personalidades. Entonces hay que saber manejar. Cuando vos abrís el juego, cuando vos dejás de cerrar tu grupo, estás expuesto a este tipo de comentarios. Yo no digo que no tenés razón. Está bien pensado lo que decís. Pero Carlos, cuando Julio Cáceres se equivoca con los cambios, con las configuraciones, le cuesta cambiar, y él justamente es el que tiene que decir, bueno, señores, ¿va a jugar fulano o no va a jugar merengano?
cuando ve que no está rindiendo. El problema acá, yo vuelvo a sostener, es que Julio no tiene la personalidad y no tiene los años en el fútbol como técnico, y no puede encararle a un Antolino, le puede encarar a un Alex Silva, a Richard Ortiz, porque él sigue siendo como un compañero más para ellos, Carlos. Ese es el problema. Eso es lo que no sé. Yo no creo que pase porque no le pueda decir las cosas a Antolino o a Richard. No le va a decir, Carlos, vos sabés, Julio tiene una personalidad muy especial. Él es acomodado, Carlos. Hay otro tipo de relación. Yo también muchas veces dije, como yo estaba escuchando y coincidiendo casi un 100% de lo que decía Federico, yo también no coincido muchas veces en los cambios con Cáceres. Me cuesta entender, hasta irónicamente dije, me faltan algunos libros del manual porque no lo entiendo. Pues yo digo que nosotros los que estamos fuera, hay dos formas de interpretar el trabajo de un técnico. Uno es el rendimiento individual que consigue de sus jugadores, porque nosotros no vemos el trabajo semanal. Y otro es los cambios, pero los cambios no tienen que ser los que nosotros pensamos. Si él cambia distinto y eso le dio un buen resultado, porque él vio cosas que nosotros no vimos, estamos en presencia de alguien que ve un poquito más o ve mucho más allá de lo que nosotros vemos, y esto nosotros lo tenemos que hacer, que nos dedicamos a analizar el juego, hasta en los grandes partidos con los grandes entrenadores. Va a sacar fulano y va a meter, pero no cuando son cambios de hombre por hombre, que no cambia el esquema, sino lo lindo es ver cuando intenta modificar el esquema buscando otra cosa, otro funcionamiento. Nosotros, yo digo que Olimpia viene con este problema de hace años, y instalar que cambiando de técnico soluciona todo el problema de Olimpia es volver a mentir al hincha. En 4 fechas, 5 o 6 fechas van a estar en la misma situación que están. Pero ¿qué hace Carlos? Creo que Olimpia hoy tiene imposibilidad de venir. Hacerle entender, Carlos, a este señor eso, por favor. Pero ¿qué hace Carlos si vos te das cuenta que el técnico no está caminando? O sea, vos esperás que Olimpia esté a 9 a 12 puntos de líder. Porque mira, estamos a 4 fechas y está medio campeonato perdido. Está bien, pero vos tenés que buscar grandes soluciones. Yo lo que digo, cambiar de técnico para comenzar como si fuera solo el entrenador. Y yo creo que el problema de Olimpia es más profundo que cambiar el técnico. Yo creo que hay otros tipos de decisiones que tienen que tomar. Acordate que este lío de Olimpia comenzó ya cuando ganaron el tetracampeonato, todo lo que pasaba, y con algunos buenos resultados lo fueron disfrazando. Dentro de este periodo había jugadores que se iban a ir, como ganaron un campeonato en penales, se quedaron, después ganaron la Copa Paraguay, se quedaron. Es decir, Olimpia tiene que tomar otro tipo de decisiones. Carlos, yo te hago una pregunta. Te hago una pregunta clave, Carlos. ¿Quién es el que tiene que tomar decisiones si es que hay indisciplina en un plantel? La disciplina la corrige el entrenador. Y bueno, ¿y de qué estamos hablando entonces, Carlos? ¿Quién dice que hay? Yo te pregunto una cosa. Olimpia tiene un gran preparador físico, ¿sí o no? Claro, Paolo Rosso. Bueno, es más, y que tiene más preeminencia que el técnico, que no debería de ser así, eso lo sabes vos. No, eso es tu conclusión. Ahora yo te pregunto una cosa. Todo el mundo, Cardona, cuando vos hablas te dice que hasta el propio Paolo Rosso le echó de concentración, le dijo ya que hasta acá se llegó, que se le presentó como el que venía a ser una especie de sheriff en el Olimpia. Te acordarás aquella fallida situación de Morel Rodríguez, que iba a venir, que no iba a venir. Eso es porque está inseguro, porque Olimpia le dio el timón a un técnico, y discúlpame, Carlos, pero lo dije ayer y te lo voy a decir hoy. Olimpia le pegó el portazo a Cubilla, te pegó a vos, a Talavera, a Gustavo Benítez, a Ever Almeida. ¿Cuál es el problema con Julio César Cáceres, que está comenzando recién esto, ni siquiera dirigió la intermedia? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué él es vaca sagrada? El análisis está bien. Si mirás desde ese punto no está mal tu argumento. Yo lo que digo, Olimpia viene arrastrando esto hace tiempo. Julio es un muchacho que estuvo de jugador en este grupo, sabe de todas las intimidades que sucede, estuvo de auxiliar, estuvo de ayudante, estuvo cerca, hoy es el que toma las decisiones. Entonces, qué mejor que con él sentarte, sincerarte y conocer todos los pormenores de los verdaderos problemas que hay en ese vestuario, en toda la institución, para encontrar la salida que corresponda.
Porque aparentemente, mediáticamente, ¿qué te conviene hacer? Mediáticamente te conviene sacar entre la otra de otro, colorín colorado, tomaste la decisión. Para mí no es la solución. Y te digo más, ¿por qué le cito a Paolo Rosso, que vos lo vas a presentar como en serie y todo? Yo te digo una cosa, el rendimiento físico de Recalde, de Ale Silva, de Delly González, que son los, o de Richard, y de Antolín, que son los 5 mejores jugadores de Olimpia y que Olimpia necesita, y son los que se tienen que poner el equipo en el hombro. ¿Cuál es su rendimiento? ¿Juegan para 7, 8 puntos o están jugando para 5 puntos? Entonces, ¿y por qué juegan para 5 puntos? ¿Cuál es el problema? A Delly está sin potencia, Allen no te aguanta, el otro para dar un pase, Recalde demora 18 minutos, le cuesta mover el físico. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, sincérense, basta de esto y hagamos las cosas como corresponda. Yo lo que digo, yo no creo que solo sea el entrenador el problema del Olimpia. Bueno, pero entonces, ¿vos tenés dudas sobre el preparador físico? No tengo duda del preparador físico. Tengo duda del por qué esos jugadores no rinden. Está bien, no rinden. Entonces son indisciplinados. Pero a esta altura, vos tenés que decir, Carlos, ¿y por qué el técnico no lo saca? Olimpia no puede pagar. Carlos, ¿y por qué no lo saca el técnico si ve que no están rindiendo? Y bueno, ¿qué tenés detrás? Pero ponele a Cangrejo, si hay un jugador que juega así como vos lo estás describiendo, entonces es mejor poner a un chico que a lo mejor tiene más ganas de jugar y dejarlo en la banca, pero no lo va a hacer. ¿Cómo se va a ir a decirle a Richard, vos vas a ser suplente? No. Se va a asustar, Julio, se va a asustar. No. Amarillo se pone. Derlis es el mejor jugador de Olimpia, hasta podemos coincidir o no en eso, pero uno entre los 3 mejores está hoy, pero no es el mejor Derlis. No es ¿cuál es la mayor virtud de Derlis? Ganarlo mano a mano. Avísenme cuánto mano a mano gana por partido. Entonces, yo lo que quiero es que Derlis que sea el verdadero Derlis, el desequilibrante, el jugador que en el mano a mano te gana siempre. Hable que sea lo que sea, que no me juegue 3 puntos o 2 puntos por debajo de su nivel. Eso es lo que tiene que conseguir Olimpia en esos jugadores, porque los chicos no te van a salvar, los chicos no te van a quitar, y vos a los chicos, para que crezcan, tenés que arroparlos con esos jugadores de buen rendimiento. Totalmente de si acuerdo, no levantas Carlos. el rendimiento de estos jugadores, no tenés alternativa, no vas a ganar el campeonato. Totalmente, es que Carlos, estamos de acuerdo, pero en algún momento le tiene que hacer sentar a un jugador que es un experimentado y que no está rindiendo. En algún momento tiene que tomar esa decisión, ¿verdad? Mira, te digo, Delly González es excluyente en Olimpia, pero él estando en... Sí, perdón, ¿qué querías decir? No, Bruno lo sentó a Antolín, que a mí me extrañó que no haya jugado el partido de revancha, lo sentó a Ale Silva muchos partidos, lo tiene sentado a Recalde, yo creo que ni sentado al banco tiene que ir Recalde, alguna vez lo sentó a Delly que se enojaba, es decir, hizo. El problema es que estos muchachos son los que tienen que asumir la responsabilidad y para sacarla a la Olimpia, ellos tienen que levantar su rendimiento. Es decir, el entrenador le da las herramientas, pero el jugador también tiene que poner su parte. No alcanza con que el entrenador el preparo físico nomás. O sea, perdón, Carlos, muy clara tu visión, tu opinión. Uno puede compartir o no, pero mira, a ver. Entonces, para vos, acá es el plantel de jugadores el gran problema que tiene el Olimpia. Sí, tienen que incluirlo a todos, por eso digo, no es solo Cáceres, incluirlo a Cáceres también. ¿Y cuál es tu porcentaje en alícuotas de responsabilidades? Es muy difícil porque nadie puede comprobar, pero yo no creo que el técnico influya más que el 30%, para otro más, para otro menos, pero el entrenador hace su trabajo en la semana, después hay un montón de cosas que el jugador tiene que aportar y hacer, y el directivo también. Nosotros no sabemos cómo están anímicamente ese grupo de jugadores, porque lo que se te declara no es toda la verdad. Entonces hay que ver un montón de situaciones. Lo que digo es que no lo podemos mirar como un hecho aislado y pensar que solo el entrenador es el generador de esta crisis de resultados de rendimiento de Olimpia.
Carlos, te saluda Fabio. Creo que Carlos tiene que entrar a las 12. Sí, rapidito. ¿Cómo se puede explicar vos que sos técnico? Primer tiempo Olimpia merecía ganar la Tacuarembó, por lo menos tenía que haber marcado 3 goles. Y en el segundo tiempo desaparecieron todos. Es como para dejarlo a los 10 jugadores de campo afuera, salvo Olveira, que no tiene la culpa, ¿verdad? Yo creo que el cambio me mató con la intención de tratar de interpretar el cambio de Recalde para darle un poquito más de juego. Y me parece que Olimpia antes, en la primera tarde, es cierto lo que decís, podía haber hecho 8 goles, a lo mejor 6, no tiene contención. Si uno repasa la historia del rendimiento de Olimpia, sea contra quien sea, a Olimpia le llegan un montón de veces en mano a mano. ¿Qué significa eso? Que no hay contención. Entonces, pérdida de pelota es situación de riesgo, porque es cierto que Olimpia tuvo, pero Tacuarí también lo tuvo, y el partido anterior también pasó lo mismo con Guaireña, hasta la expulsión, que te llegan. ¿Por qué te llegan? Porque no tiene contención, entonces no hay defensa que se va a ver bien cuando el jugador rival llega armadito. Y el segundo tiempo, me pareció que el ingreso de Recalde, a mí Candia creo que a mí no me gusta, y entró Recalde y me parece que todavía debilitó más algo que era fundamental. El partido estaba empatado y vos veías que el que estaba cerca de la victoria era Tacuarí, no era Olimpia, el segundo tiempo. Entonces, esas cosas hay que ver. Además, ahora con 5 cambios, mamita mía, algo tenés que hacer y finalmente termina perdiendo. Pero no solo le pasó en este partido, también le pasó en partido que terminó ganando. Es decir, Olimpia doy y me das. Solo es que no tiene la contundencia para jugar de esa manera. Es decir, no tiene grandes jugadores tampoco arriba que te puedan decir vamos a terminar 5-3, 6-4, 4-2. Porque si vos tuvieras esa contundencia como tuvo en algún momento en la época de Garnero, bien lo podías plantear de esa manera también. Bueno, ¿cómo ves el final de esto, lo de Olimpia? Depende mucho de las decisiones del presidente del club en saber tomar las decisiones que tiene que tomar. Pero que tiene que tomar decisiones no tengo ninguna duda. Pero lo que digo es, no es solo una persona o un sector el culpable. Este es un momento que Olimpia se tiene que sincerar, porque de esto viene hace 2 años. La Copa Paraguay lo salvó porque usaron muy bien el marketing, después ganaron el partido de la Supercopa. Pero no es eso. Es decir, Olimpia llegó a decir, llegamos a la fase de grupo a festejar, cuando Olimpia jugó toda la eliminatoria de la Copa Libertadores por el mal campeonato que hizo. Es decir, este mismo grupo es el que por el mal torneo que hicieron tuvieron que jugar toda la etapa de la Copa, y llegar a la fase de grupo fue como un gran suceso. Ellos lo destacaban cuando es el lugar que te corresponde por jugar en un grande de Paraguay. Carlos, para cerrar, es pilar, es clave, es un jugador muy importante. Hablabas de la contención, pero me parece que es mucho más que mirar solamente la cuestión de el dispositivo táctico, desplazamiento o juego que pueda tener. Richard Ortiz, ¿cómo lo está viendo ahora a él? Por debajo de lo que él pueda jugar. Le están dando tareas que él no es su mayor virtud. Sí, tanto en la selección, y lo dijo Barros Esqueloto, y eso no quiere decir que yo coincida con él, que contagia tanto, que es verdad, y lo está poniendo más adelantado. Para mí Richard es volante central y paremos de contar. Después que como volante te pise el área 1 o 2 veces por tiempo, me alcanza y me sobra. Hoy le están dando la tarea de acompañar, de empujar más el equipo, y ahí creo que Olimpia debilita mucho más lo que acabo de decir. Es decir, Richard y otro, o 2 más, no sé, lo tiene que decidir el técnico, pero los Richard para atacar, no. La gran virtud de toda la carrera de Richard fue defender. Y de los jóvenes, Carlos, ¿quién es el que te parece que marcó la diferencia hasta ahora? Hay algunos que pintaron bien, pero no Olimpia está cometiendo ese error también, de ponerle a uno, sacarlo. Creo que es el equipo, yo no llevo la estadística, ustedes tienen equipo para saber esto, posiblemente sea el equipo que más jugadores promocionó. Lo que nadie se pregunta es cuando juega un partido y deja de jugar, ¿qué piensa ese chico, no? ¿Cómo lo manejan psicológicamente? Porque todos tienen la ilusión de debutar, pero no solamente debutar, sino quedarte. Y Olimpia eso no le ha dado un seguimiento, y eso puede resultar
perjudicial y perder figuras importantes. Algunas aparecieron con muy buenas condiciones de movilidad, frágil todavía, como el 9, el zurdo que jugó la fecha anterior, me pareció interesante, pero que todavía no está para jugar en primera. Entonces eso se siente. Lo que tienen que buscar es alguien que tenga ya el físico para jugar, o si no van a ir quemando a futbolistas innecesariamente. Carlos, muy grato siempre charlar con vos de fútbol. Realmente te agradezco muchísimo, te agradecemos muchísimo. Igualmente y a mí. Te envío un fuerte abrazo, Carlos. Mi respeto de Abrazo siempre. a todos. Chao, Gracias, chao. Carlos. Carlos Alberto Quise, ex técnico y jugador del Olimpia y otros, selección paraguaya y mucho más. Interesante escuchar la opinión de un futbolero que vivió en carne propia, ¿verdad? El vestuario. Sí. Y que conoce muy bien ese club. La idiosincrasia de ese club. El manejo, lo que se vive el día a día. Las peripecias. Tenía gran enfrentamiento con los vestuarios, ¿no? Carga más con me parece el- que tenía más que nada desgaste con los dirigentes, con Sí. la gente, por su forma de ser. Él gestionaba Él bien los cambiaba- vestuarios. Sí, Él por eso gestionaba él muy bien. cambiaba mucho de esquema. De verdad que le gustaba jugar contra él en el fondo. Pero carga más contra el Determinado plantel. partido. Pero no tenía grandes choques con el plantel como otros técnicos que uno puede coger de la historia de Olimpia, ¿verdad? Porque acá, por ejemplo, le recordó Carlos algo que en su momento parece tan lejano, hicimos mucho hincapié, de aquel título que ganó con Gorosito, que había 4 o 5 jugadores que estaban en la lista de salida y que forzó a que se queden, ¿verdad? Y después la Copa Paraguay, lo mismo, fueron 2 años diferentes, donde jugadores como Antolín, el propio Richard, el propio Alfredo Aguilar, Otalo, todos estaban en una lista de renovación. Y como ganaron los títulos, a pedido de la gente, ellos mismos se quedaron, y es un grupo que ya lleva mucho tiempo. Fíjese que Camacho se fue recién hace un par de meses, que también estaban en todas aquellas listas, y que después fue por diferentes cosas devorando técnico. Lo de Gorosito fue sabido, el rigor del trabajo. Hoy Gorosito está bien en Gimnasia. Lo de Orteman fue un compendio de todo, un desastre económico, mal momento de muchos jugadores, terminó muy mal. Y después apareció Álvaro Gutiérrez, que nunca entró en el grupo, que también entró en el peor momento económico, cuando ya estaba la transición entre Brunote, no ponía más nada en el club, y aparecía Cardona. Fue ese momento en el que el club era tierra de nadie, se transfirió a Roque y 3 horas después se dijo no lo vamos a transferir. Y Cáceres fue, después de la Naida, el elegido del grupo. Por eso yo meto, por más que a muchos, comparto con Ariel, el jugador tiene mucha sensibilidad hoy, pero es así. Está mal, sí, está mal. Es muy sensible a muchas cosas, pasa a nosotros. Nosotros decimos, jugaste 10 bien, fuiste la figura de 10 partidos. Elige Dani Chung, 10 partidos la figura. Pero un partido lo criticas, se enoja el jugador, ¿verdad? Pero vos le dijiste 10 partidos, jugaste re bien, un partido puntualizás, no habla mal de mí, mala leche y todo. Entonces, lo mismo pasa con los cuerpos técnicos, y Cáceres yo creo que estuvo respaldado desde un principio por 4, 5, 6 jugadores que se habrán visto dentro de la generalización de la indisciplina, porque están quienes fueron, hasta la dirigencia le soltó la mano en eso, Bruno. Vos le preguntaste a Cardona, no, yo no vi ningún acto de indisciplina, no es esa la cuestión, te dijo, pero después no se dijo, vamos a armar un balota, que suele ser claro, dijo, no, para mí no fue eso. Entonces quedó como pegado, expuesto, y el único que dijo algo que sí, en los vestuarios sí, suele ser sagrado el tema de tocar indisciplina. Lo vivió el propio Julio César Cáceres, cuando Pumpido sabía tantas cosas y el que le tocó, pero fue como una cuestión que fue para arriba porque fue en poco tiempo. Osvaldo, antes de una final con Sao Caetano, pero vos jamás había escuchado hablar a Pumpido, que repito, ese grupo era bravo, pero ganaba muchas cosas, hablar en ese momento, o que él se haya ido después de perder con Alianza Lima por Copa 2003, Pumpido, que haya hecho una conferencia y dijo, no me fui porque acá los jugadores ya mucha indisciplina, no. Entonces de eso está hecho el jugador, y la mayor parte de los vestuarios de este mundo, de esta parte del mundo, está mal visto ese tema. No digo que sea la causa, pero sí puede ser una de las cuestiones de no poner tanta intensidad, porque vemos 2 Olimpias tan diferentes como el del primer tiempo o el segundo tiempo, donde coincidimos con Carlos, lo venimos hablando siempre con Dani en los partidos. Olimpia, desde aquella dupla Ortiz en buen estado y Marcos Gómez en buen estado, perdió contención, no tuvo nunca más contención. Es una zona liberada en la media cancha, entre quien entre. Yo coincido con la exposición de Carlos, que es un poco el pilar de lo que ayer
sostuve porque, fíjate cuando vos le decías, no, pero entonces hay que centrar, ¿y quién lo que está? O sea, cuando uno es grande, uno sabe que muchas veces la expectativa te supera a lo que es la realidad. Nosotros estamos en un fútbol donde la constancia cuesta muchísimo. Y anoche en peligro lo colocaba en la campaña de Libertad. O sea, Libertad en las primeras 3 fechas perdió el doble de la cantidad de partidos que había perdido en todo el torneo pasado. O sea, les cuesta a todos. Vos agarrás Cerro y Cerro tuvo vaivenes en los 4 partidos. En uno, ante el mismo rival que le ganó Olimpia la vez pasada, no mereció ganar, pero lo gana con la última bola del partido. O sea, y agarro a esos equipos porque son equipos que tienen más tiempo de trabajo. ¿Hace cuánto está Garnero? ¿Hace cuánto está Arce? Y acá, por eso en el tema de la distribución del porcentaje, o sea, es imposible que Cáceres tenga más que el plantel, porque si vos me decís, a ver, Cristian Libertad o Cristian Cerro, yo sí diría, espera, Garnero o Arce tienen un porcentaje muy alto. Cáceres no, por cómo está compuesto y por cómo llegó al Olimpia. Después está una cuestión que Olimpia, futbolísticamente, en varios aspectos se parece al trato que le han dado al tema económico, que es patear hacia adelante. ¿Por qué? Cuando Carlos recordaba, o nosotros mismos, cuando hablamos del formato, cuando se hablaba del Tetra del Olimpia, no había duda que ese era el mejor equipo del torneo paraguayo, porque el mejor formato, entiéndase, desde la justicia deportiva de puntos corridos, puede ser el aburrido. Olimpia ese Tetra no lo gana en ninguna última fecha. O sea, si vamos a una cuestión netamente, ¿qué más emotivo que ganar en penales? Pero en penales, ¿qué significa? Que ese formato no premia al mejor, premia al más eficaz, al que estuvo atento. ¿Cuáles fueron los últimos títulos del Olimpia? Mata-mata. Clausura 2020, Copa Paraguay 21, sumale la Supercopa contra Cerro. Ingresó a la fase de grupos. ¿Cómo? Con 3 mata-mata. A Olimpia le viene costando lo de la constancia de los puntos corridos. O sea, el mismo equipo que ganó 4 de seguido en ese formato, ya, sumale la Apertura 20, los 2 torneos del 21 y la Apertura del 22, van 4 torneos largos donde Olimpia no compite. Ni siquiera te digo que sea campeón. O sea, hay también una realidad y hay una respuesta. ¿Y cómo vas a hacer si tenés técnicos cada 2-3 meses? Donde lo que se discute es si hubo o no cama. Vos agarras desde que salió Garnero en aquella noche en Villarrica. Y seguramente Benru tiene los números más precisos. Porque hace poco contra Guaireña creo que no es que le festejaron, pero le recordaron y se nota que Julio tenía allí en la punta de la lengua el dato. El tema de los 50 partidos. A mí no me sorprendería que desde que salió Garnero, entre Landaida, Gutiérrez, Orteman, Gorosito, entre todos ellos no llegan a 50 partidos. Para entender que Olimpia con Julio César Cáceres, esta dirigencia lo que compró es estabilidad. No, es que compró eficacia, lectura. Si el propio Julio en entrevistas anteriores nos decía, sí, yo soy consciente de dónde estoy. O sea, Julio es un tipo de fútbol de muchísima carrera, estuvo en vestuarios pesadísimos, para saber que él llega como producto de una coyuntura, de este momento accidental que tiene Olimpia por la restricción. Entonces, él rinde examen. Por eso, tampoco creo es que sea descabellado que se hable de esto. Tampoco creo que deberían molestarse por esto. No creo que aquella famosa conferencia pre-guaraní, post-goyaniense, lo haya dicho sin haberle hablado en privado, diciéndole, muchachos, ya no podemos. La próxima ya hacia afuera. Porque nos vamos a decir que Cáceres es un tipo que no conoce vestuarios. Entonces, todo eso me parece que hace que se sepa. Pero siempre va a ser más complicado, aunque tenga un mayor porcentaje, lidiar con un plantel que lidiar con un técnico que además no tiene demasiada experiencia. Estamos con el doctor Oscar Vicente Escabone. Doctor, un gusto saludarte. ¿Cómo estás, presidente? ¿Cómo andás?
Buen día, Bruno. ¿Cómo están? Bien, Buen día bien. a tu audiencia también. Acá estamos hablando del Olimpia, presidente, doctor, un poco, y no sé si sensación, qué sensación tenés, porque un poco se está haciendo ese esfuerzo de la cuestión económica, de cranear, pero ahora se está sumando un nuevo problema que es el futbolístico, el tema de los puntos, el campeonato que arrancó y ya hay una distancia importante entre Cerro y el Olimpia, Cerro que es el puntero. ¿Cuál es un poco tu análisis, doctor, sobre el tema? Bueno, creo que estamos con algunos altibajos que nos están costando puntos importantes que al final pueden terminar en la no obtención del campeonato. O sea, comparto la preocupación en general por el rendimiento del equipo. Hay momentos que juega muy bien, que llega, genera ocasiones de gol, no convierte y terminamos perdiendo un partido como el del sábado, que son puntos muy valiosos cuando se acerque el fin de año. El rendimiento futbolístico ahora pasó también a ser una preocupación, doctor, ¿crees? Yo creo que sí, creo que sí, porque como dije, el Olimpia comenzó muy bien y tiene un buen sistema de juego, tiene un equipo pulsante arriba, llega bien, tiene buenos jugadores, indiscutiblemente, pero algunas distracciones y otras cosas que también son parte del fútbol, entonces nos cuestan ese tipo de cosas, ¿verdad? Y preocupa porque en estos torneos que no son largos, no son más de creo que 24 partidos, y donde uno tiene enfrente a rivales como Libertad, como Cerro Porteño, que son equipos que mantienen a lo largo de todo el campeonato mantienen una regularidad, entonces preocupa, ¿verdad? Y en cuanto al entrenador, hay que apostando fuerte, respaldarlo a Julio César Cáceres a pesar de este arranque no muy propicio, doctor. Pero claro, yo creo que eso no puede ni ponerse en duda, porque ¿qué ganaría el Olimpia a esta altura del campeonato con un cambio de técnico? Absolutamente nada. Y Cáceres ha trabajado muy bien durante todo el año. Y ahora por un par de resultados desafortunados hay que pensar más bien en ordenar la casa y no en tocar temas del técnico, ¿verdad? ¿Lo ves muy entero a Cerro, doctor? Y está regular y está ganando los partidos, o sea, o también crees que cuando juegue contra los rivales ya, por ejemplo, ahora va a jugar contra Nacional, después le va a tocar Olimpia, tendrá que ir a jugar contra Libertad, tendrá que jugar contra Guaraní, las 4 fechas también en el calendario lo ayudaron a Cerro, pero Cerro se ayudó a sí mismo porque Olimpia viene a perder contra Tacuarí. O sea, es así mismo, ¿verdad? O sea, es así mismo. Ahora le tocan una seguidilla de partidos, de partidos muy duros. Y es posible que pierda algunos puntos también, porque son todos rivales fuertes y complicados. Doctor, ¿cómo está la campaña para ayudar al Olimpia? Y en lo que ya todos ustedes saben, Bruno, estamos en una gestión ahora, como es ya de público conocimiento, en la que tenemos que tratar de recaudar un determinado monto de dinero para evitar algunas sanciones que pueden ser muy, muy perjudiciales para el club. ¿Y qué tan cerca está eso, doctor? Y está cerca y está lejos también, porque los montos son montos grandes, montos importantes, así que se puede, pero hay que trabajar mucho y hay que hacer propuestas sólidas para esto. No se pueden pedir montos así de esta magnitud de dinero sin tener un respaldo o unas mínimas condiciones de garantía que por lo menos nos haga pensar que esos aportes pueden ser restituidos por el club. O sea, ustedes cuentan con la posibilidad de la buena intención de
de gente que quiere colaborar con el Olimpia, pero le quieren dar herramientas. Por ejemplo, vamos a suponer, doctor, vamos a aterrizar esto. Y te pongo a título personal, discúlpame, Óscar Vicente Escabone dice, bueno, yo me siento a la mesa y digo, arranco $500,000, colabora Óscar Vicente Escabone. La herramienta Olimpia le da unos bonos de fideicomiso, ¿verdad? Que en algún momento lo va a cobrar, no sé, dentro de 5, 10, 15, 20 años, pero es esa un poco la herramienta que se propone, doctor, es un poco, esa es la visión que se está teniendo. Esa es la figura, Bruno. Esa es la figura. O sea, no es pedirle nomás al socio, a un protector, decirle, dame nomás 500,000 y después seguramente en algún día te vamos a devolver o no sé, pero que queremos que colabore. No es así. No, esa época yo creo que en el fútbol, en el Olimpia por lo menos, esa época terminó. Ya no se puede seguir así. Y el club genera ingresos anuales que son importantes y que con una buena administración y unos buenos planes de pago y una correcta un correcto cuidado de los gastos, etcétera, puede generar capacidad de repago y sobre todo normalizar la institución que le permita vender jugadores y fortalecer también su plantel. El plazo más corto es el de Deli González. ¿Eso cómo pueden solucionar, doctor? ¿Cómo están pensando solucionar? Y eso tiene que pasar, para mi criterio, ¿verdad? Mi criterio tiene que pasar por una conversación y una determinada apertura o flexibilidad por parte del Dinamo de Kiev, porque es el monto más, hace casi el 50% de la deuda, y es el monto más relevante de todo, ¿verdad? Así que nosotros creemos que ojalá prime la buena predisposición de este club, y que Olimpia demuestre una intención de pagar. O sea, ustedes propondrían un plan de pago al Dinamo, doctor. Así mismo es. Y eso ya contemplaría la entrega de un porcentaje importante de los famosos $5 millones, doctor. Y es claro, por supuesto. Hablamos del 50%, 30%, ¿cómo sería? No, 50 es mucho y no vamos a llegar. No llegan al 50. Pero un 15, 20% de ese monto tiene que ser una demostración de que el club tiene la determinación de pagar y no evitar esa obligación. Doctor, ¿y el tema de la sociedad anónima cómo es? Bueno, hay un anteproyecto que están trabajando los clubes de primera división, y que va a ser tratado con la presidencia de la Asociación Paraguaya de Fútbol, y una vez que esté pulido eso y agregada todos los puntos que cada club considere necesario agregar, yo creo que es un momento ideal para lanzar una ley de sociedades anónimas deportivas en consonancia con lo que acaba de decretar el Congreso, que los clubes deportivos son órganos que deben ser supervisados por la SEP, por la Subsecretaría de Tributación. Entonces, en consonancia con eso, los clubes tendrían la decisión de adherirse o de transformarse en una SA o no. Doctor, ¿vos crees o tenés información que hay jugadores indisciplinados en el Olimpia ahora? Pero nada oficial, Bruno. Escucho lo que todos ustedes y lo que la gente en general comenta, pero no tengo cosas concretas, y es un tema muy sensible que me parece que eso hay que tratarlo adentro de la casa, ¿verdad? ¿Cree que Julio ahí se equivocó al hacerlo público? Y tampoco ha dado detalles él, pero creo que la situación al terminar el partido contra Tacuarí era una situación delicada,
y creo que merece un buen llamado de atención a los jugadores en general si hubiesen algún tipo de desorden o algo así en la vida privada. Yo creo que nos estamos jugando demasiado. Sí. Ellos están jugando también su propio dinero y se están jugando el 2023 también, en el que el Olimpia tiene que ingresar a algún torneo internacional, o si no perdemos todo, ¿no? Doctor, ¿llegaste a escuchar que Julio Cáceres se quiso ir después del partido con Tacuarembó? No estoy al tanto, Bruno, de eso. Ujú. Doctor, para ir cerrando, agradeciéndote el tiempo, Sí. el TAS fijó para el 2 de septiembre una audiencia entre Olimpia y el futbolista Nicolás Domingo. Sí. O sea, esto también está avanzando muy rápidamente, más de lo que uno suponía, sinceramente. Sí, claro. Bueno, el TAS es supuestamente un órgano totalmente independiente de la FIFA. Ustedes saben eso. Pero Es un órgano- no es un tan- or- Porque pero, sin normalmente embargo, no es muy difícil que falle contra la FIFA. no es solamente que falle, difícil que falle contra la FIFA. En muchísimos casos aumenta y hace más grandes las sanciones de la propia FIFA. Exactamente. Los amigos del TAS. Pero Sí. yo creo que con Nicolás Domingo es un buen muchacho, es una buena persona, y yo no pierdo la esperanza de conversar directamente con él, de invitarlo a Paraguay y hablar directamente con él, conversar acá y llegar a un acuerdo con él. No pierdo la esperanza. Él no es mala persona. Y con Polenta, doctor, ese sí que es un golpe, es tan duro. Vos sabés que el olimpista no puede, yo creo que ni la propia Polenta estarán queriendo comer. Porque, no, en serio, doctor, le da mucha rabia, mucha impotencia al hincha del Olimpia lo de Polenta. Hasta Es así. indigestión le da, porque imagínate lo que te estoy diciendo, porque es una deuda monstruosa. Coincido. Lo de Polenta muy muy doloroso en términos económicos, y es doloroso también porque todos sabemos algunas cosas que pasaron con él, en el sentido que estando de vacaciones llegó lastimado, en enero no se incorporó, recién estuvo listo a partir de junio, y todo ese tipo de cosas que de repente él pudo haber contemplado en sus reclamos, ¿verdad? Sin embargo, reclamó el total de la finalización del contrato. Y bueno, claro que eso hiere y nos molesta a todos los olimpistas. ¿Y con él es difícil hablar, doctor? ¿Él es intransigente o cree que también se puede hablar en algún momento? Yo no lo conozco a él, sinceramente, pero puede ser que hayan algunos miembros de la comisión directiva anterior, o algunos de los que quedaron, que haya tenido alguna relación con él. Así que acá no hay que descartar nada, y hay que tragarse el orgullo también, porque acá lo que hay que hacer es solucionar. Listo. Me quedo con esa frase, sí. Acá el tema es solucionar y tragarse el orgullo en algún momento. Como dicen los políticos, tragarse los sapos en algún momento. Bueno, doctor, para cerrar, ¿cómo lo estás viendo a Cardona? Firme. No es fácil estar en el timón de un barco que él lo reconoció y creo que está a la vista, ¿no? Son 120 años Sí. que cumplió el Olimpia hace muy poco tiempo, pero esta crisis, esta magnitud de crisis económica Sí. no se dio nunca en el Olimpia, doctor. Vos que tenés mejor memoria y años que nosotros. No, es así mismo como estás mencionando, y dentro de esta, como ya todos ustedes saben, dentro de esta complicada situación, yo creo que él está haciendo todo lo posible, se está haciendo todo lo posible. Así que, y eso es todo, Bruno. El respeto de siempre, doctor. Un abrazo. Es bueno escucharte. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Adiós. El doctor Óscar Vicente Escabón es presidente del Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Excelente definición de imagen y mayor conectividad. Encontralo en Electrovan en 12 cuotas de tan solo 140.000 guaraníes, pidiendo al 0982-60-2020. Apúrate que la promo es limitada. Visítalos en nuestras redes sociales, @Electrovan en Facebook,
y Electrovan PY en Instagram para enterarte de nuestras promociones. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas. Con un préstamo personal, viajas a donde quieras ir. Grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. En redes sociales, encontranos como @financierasolar. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar, si se puede. Hoy es para pegarse a la televisión. Hoy, señores, qué bárbaro, qué cantidad. ¿Por qué me miras así, Fabio? No, estoy... parece que ahora te cayó la ficha. No, Mirá, no. ya te cuento qué partido va a tener. Casa Imperial, 60 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram @Casa Imperial S.A. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. ¿Cerro es el más firme candidato hoy? ¿O hay que esperar todavía? Hay que esperar por Libertad. Hay que esperar. Es raro que Ariel haya dicho eso ya me sorprende. Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios. Disfruta de un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios mensuales, como un espectacular juego de jardín que incluye mesas con sombrilla, sillas, parrilla para el asado, fogón y una TV. Envía un SMS con las letras SH y el número de lote de fabricación al 44405 y ya estás participando. Temporada de gran vino y grandes premios. Bonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Bonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contáctanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. Es muy prematuro todavía. Y está ganando los partidos donde ha sido favorito para ganar. Porque en el calendario, de alguna u otra manera, ha jugado con equipos que, si bien le complicaron, lo supo resolver de alguna u otra manera con un grado de dificultad mucho mayor para algunos partidos, otros quizás más fácilmente. Pero más allá de la expulsión de Sarkis el sábado, que facilitó el partido, que lo dijo mismo Chiqui Arce, me parece que encuentra dentro del grupo soluciones para los momentos en donde el equipo no parece, no digo no funcionar, sino que no encuentra el camino del gol. Y entonces, si no responde Moreno Martins arriba, tiene la facilidad de reubicarlo a Brian Zamudio en el mismo partido, en otra ubicación, ponerlo a Alfio Oviedo. Tiene recambios que responden mejor que otros y está aprendiendo de la apertura, donde, por ejemplo, no le ganó a Tacuarí, no le ganó a Sol en la recta final para después perder todo, pero es un muy buen arranque de un equipo que seguro va a seguir creciendo, pero que va a encontrar equipos que de alguna u otra manera le van a atacar, le van a salir a jugar de otra manera. Hasta ahora yo lo que vi fueron equipos que ordenados, intentaron cerrar espacios, ver qué hace Cerro, Sol que le facilitó el partido, Ameliano también, pero es un equipo que está resolviendo las situaciones, pero yo lo quiero seguir viendo. Este partido con Nacional es ideal para ver cómo está Cerro. No digo que lo va a atacar, pero es un equipo que tiene una columna vertebral bien armada, un técnico bastante inteligente para este tipo de partidos, y es una prueba que va a tener el equipo de Chiqui Arce más allá del gran arranque que tiene con 4 de 4. Hay que esperar por lo menos 3-4 partidos más. Esos 4 partidos ya pueden ir marcando una tendencia y un perfil. Porque ojo con Libertad, que parecía seguía de festejo con la obtención del campeonato del semestre pasado, pero parecía de resaca, pero el mensaje fuerte que envió para a nivel interno, a nivel grupo y para afuera fue fuerte, le pasó por encima a Resistencia. Entonces, a esperarse Libertad, ya definitivamente despega, vuelve a meterse con todo en el campeonato, ya se olvidó lo que pasó en la apertura
o si vuelve a patinarse. Pero me parece que hay que dar todavía algunas fechas prudenciales para ir ya retratando a uno u otro equipo si es candidato uno o no. Lo que Fabio dice es que no todos los equipos van a entrar a defenderse, ¿verdad? Y que Claro. Cerro proponga. Puede No. encontrar la otra cara, pero y Cerro no sabe defenderse. No, Cerro sí, Mirá Cerro- que Pulpito está en un nivel Claro, extraordinario. Cerro siempre propone. Lo que yo quiero ver que se le exija más a esa defensa. Jan está teniendo partidos perfectos en el sentido de no recibir goles, porque los rivales tampoco no es que patean Un solo demasiado. gol tuvo Cerro hasta ahora. Bueno, desde el habrá que primer ver también que campeonato. todos los partidos le terminen con 11 a Cerro. Eso también, y por eso. Porque hasta ahora casi todos los partidos con 10, que es una gran ventaja en el fútbol. No es Pero culpa como de contra Cerro. Tacuarí, Cerro tenía 10 y le ganó bien a no, Tacuarí. No sé si le ganó bien, porque No, ahí le ganó Bobadilla bien, le ganó bien porque Tacuarí 45, no se animó a ganar y 46. Cerro, por ser equipo grande, no renunció nunca al Sí, ataque y fue y ganó. Esa fue una prueba de actitud y carácter, Federico, Sí. que le No, salió por bien. eso, Eso, no. ahí mostró bien. Muchos hacemos Sí. hincapié en lo expulsado de Sol América y el último que está bien. Pero Fabio Más me da a Sol entender América. como si fuera que Pero- no tiene otra propuesta futbolística Sí. Cerro, que no tiene otro guión más o menos, que ya está acartonado Cerro a No, que juegue las ¿cómo? primeras 4 fechas. No entiendo. No. Yo creo que si vos le das a elegir a los técnicos como Arce o Garnero, Es ellos- tener la pelota y proponer no, siempre. ellos querrían que el rival proponga más. O sea, para refutar un poco el argumento que No, dice... a Cerro le gusta tener la pelota, hay que No, atacar no, Cerro. ya sé, No, pero lo que te no. digo es que a estos equipos, cuando se les encierran los rivales, Cuesta más. les genera más ansiedad. Vos sabés que yo, hablando de ansiedad, ya quiero ver ese partido de Nacional Cerro, en la olla. Y volviendo Porque a lo que vos Nacional- preguntabas, Bruno, Sí. al comienzo. ¿Te acuerdas antes- que Nacional fue en su cancha? Fue que, ¿en El qué 3-2 partido fue, que le complicó a Cerro? En su cancha. En su cancha, fue, ¿verdad? Yo quería ir a eso. De si vos decís, si es firme candidato, no por los antecedentes, pero no lo que, por ejemplo, referenciaba Ariel, que es la conducta de los otros que pueden pelearle. Acá hablamos largo y Pero está tendido lo de embalado, Olimpia. Cerro, Dani, está No, embalado. no. ¿Sabes lo que voy? En el apertura estaba aún más embalado. Es más, Cerro llega al clásico con 5 de 5, ahora hizo 4 de 4. Y en aquella racha está el partido que ahora se te viene a la cabeza. Contra Nacional en la cancha Nacional. Contra Guaraní en su cancha, porque yo entiendo cuando se habla, no, pero ¿a quién le ganó? Aquella vez le había ganado, creo que Robert Morales había hecho 6-7 goles. Y después pierde el clásico. O sea, si vamos a una cuestión de... El Cerro de la Apertura estaba mejor que este Cerro, porque este Cerro ha tenido más peros en sus 4 triunfos. Pero Ayer tenía un inclusivemente- camino cercano que lo iba a dilatar, que fue la Copa Libertadores. Por eso Arce siempre cuando ganaba los puntos decía, esto está bien porque va a ser un colchón que vamos a tener cuando venga la Copa Libertadores, que después terminó, ya sabemos cómo Claro, terminó pero- la historia, ¿verdad? pero yo voy al tema ahora del- Arce, por ejemplo, cada rato dice, tenemos la frente prohibido otra cosa que no sea ser campeones. Lo digo ya no como así, ahora me parece que están mucho más metidos. Creo que hay jugadores como Zamudio, como Velar, los meto al propio Báez, que no estaban y que le dan algo nuevo, más allá del aburrimiento que puede haber con otro. Volvió bien Luciana Cardoso, y veo incluso, está Nacional, yo vi varios partidos Nacional ahora por la TV, y tampoco es Nacional aquel, ¿verdad? Yo no lo veo muy sólido como para hacerle mucho partido a Cerro. Y veo a Guaraní, otro equipo, incluso más pobre que en el torneo de apertura. Eso sí. Porque no, voy a agarrar Sol América, Guaraní. Nacional mejoró de cuánto de los puntos, ¿verdad? Es un equipo muy oportunista. Sí. Que sufre Pero- mucho. pero- pero yo- que no, lo yo- salva pero- Santi. pero yo a lo que yo voy respeto, es- la pregunta de Bruno es si Cerro es candidato. El más firme No, el más candidato. firme, dijo. El uno. Yo creo que No. coincido con Ariel que lo de Libertad fue una muestra de... ¿Sabes qué? Nos ponemos las pilas y estamos, de verdad, después de tocar fondo Y con vos las dos sabés que en las actuaciones falso. conferencias se nota que Sí. Arce siempre menciona primero a Libertad y hay veces que omitió Olimpia, pero siempre es Libertad. Cuando Acordate cuando dijo no es común que pierda puntos, Que eso lo fue dejemos cuando- a 6 puntos a nuestro principal rival, dijo. que da Libertad. Sí. O sea, se nota que él tiene allí en la ficha, pero yo voy nomás a lo que Yo estoy preguntaba convencido Bruno. que te va a hacer un Cerro Libertad, un mano a mano. Pero con lo que vos decías, el tema de la firmeza, el uno, y se le preguntó a Chiqui en Ciudad del Este, y como que no, uno siempre, y ahí sí le metió a Olimpia también y a Libertad. Voy nomás que, si en el apertura jugando mejor, pinchó y se cayó, ¿cuál es la certeza? O sea, por eso yo no iba tanto a los rivales, sino al propio Cerro. Porque
yo hago una comparativa del inicio del Cerro de la Apertura y el inicio del Cerro de Clausura. El de la Apertura jugaba mucho mejor. Este del Clausura todavía tiene sus vaivenes. Pero vos minimizás el tema de la Copa que pasó en aquel momento. Pero un cerro que practicaba casi para la Copa. Pero el Cerro de la Copa fue recién en la octava fecha. No, sí, bueno, y ahí a partir de ahí comenzó. Contra Olimpia, contra Olimpia cuarta, pierde sin tener que ver. Quinta, y después toda la segunda rueda fue el Cerro que llegó reguinando. Cerro le gana a Libertad en medio de la Copa. Llegó reguinando con Palmeiras, sí. Por eso. El último Cerro, el que le apareció la Copa, el desafío de ir a la Copa. El ahora único el partido campeonato. donde Cerro pierde puntos por el tema de la Copa fue Mallorquín, donde puso suplente. Después no hubo. No, Dani, pero vos sabés bien que la intensidad que pone, lo hablamos siempre. Todos los lunes lo hablamos, la intensidad que pone el jugador local para jugar Copa y para jugar campeonato es totalmente diferente. Yo lo que te digo es que Cerro... Es lo mismo que lo que está poniendo ahora la gente de Libertad. Salió campeona, terminó ganando, quedó fuera de la Copa y tuvieron que despertarlo, no sé para de qué forma, en la semana para que entren así contra Resistencia, ¿verdad? Hace pocos, cuando Chiqui hacía este tema de las conferencias, parecían descargas, catarsis, terapia. Sí. Cuando dijo, nosotros fallamos en 2 grandes oportunidades. Los 2 clásicos contra Olimpia. Sí. El primero que pierden por la liga. Sí. No había ningún factor de Copa. O sea, yo creo después, que Chiqui lo que dice es, estos jugadores, pero Cerro después, cuando pierde contra Tacuarembó no había Copa. Claro, no, los 2 partidos grandes que perdió. Estaban ya, yo creo que ahora, para no tener ninguna distracción, es mucho más candidato que en aquel momento de la Copa. Porque para mí Cerro funcionaba, para la Copa Cerro pensaba en la Copa. Sí, Cerro trajo a Moreno, trajo a otro. Yo creo que para nadie la pone en Copa. duda Mira que trastabilló nadie pone en duda que hay candidato. No, espera, no. A ver, eso no está en duda, pero Por eso. Lo que quiero decir, cuando yo digo eso nomás. a ver, la palabra que yo utilicé es uno, si es uno. si es el candidato El más firme, dijiste. el más firme. Sí. Por eso Entonces es uno. no, está bien. Mira que Cerro trastabilló en las primeras 4 fechas. O sea, porque acá estamos hablando de factores como, por ejemplo, expulsados. Vamos a la última muestra nomás. Si Sarki no era expulsado, yo no sé cómo el partido terminaba. No sé. Pero igual Cerro es un equipo que te ataca, que tiene vigor, que tiene... ¿Sabes qué tiene? Contra Sol forzó la expulsión, porque no va a faltar que diga lo que decía Ariel. Por eso me extraña lo de Fabio. Estás diciendo que porque como este tema del arbitraje le echa... No. Déjame completar porque quiero que se entienda. A ver, Cerro tiene más repertorio, veo yo, que por ejemplo un Libertad o un Olimpia. De Guaraní ni hablar. Guaraní no tiene centro delantero. No. Y me extraña porque hace cuánto tiempo que se sabe que Guaraní tenía que traer un centro delantero, no se trajo. En todo caso, Ferfer tendría que jugar más adelante, pero punto aparte. ¿Sabes que Cerro tiene repertorio? Cerro tiene jugadores, tiene empuje. Porque cuando nos salen las cosas, lo manda, por ejemplo, a Galeano, lo manda a Alfio, lo manda a Enzo Jiménez. Hasta Beto Espínola cambió su ritmo de fútbol cuando se integró Enzo Jiménez sobre la banda derecha. Se va Pulpito Duarte, de repente rompe línea, el propio Patiño se va. Es un equipo de Cerro que te aprieta contra las cuerdas. Te envuelve, te envuelve. No, eso no va a cambiar, bueno, uno. Por eso, pero eso vos saliste con un discurso que a mí me extrañó muchísimo. No. Que no todos los equipos van a hacer. Y Cerro Que se va a quedar mirando al cielo y va. Espera. Así es fácil. Espera, déjame. No. Pues si no me tirás a mí, me dejás ahí colgado. No, pero. No vaya a ser así. Déjame también defenderme. Y después pasarla a Edgar. No puede ser esto. Bueno, pues yo no puedo manejar el programa, entonces disculpe. No, pero vos sí, no, pero entra Edgar y que se calle Fabio. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales con mínimos requisitos. Te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulás goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Lo que pasa es que
Para mí, con todo respeto, con el respeto que me merecen Robert Pereira, Iván Almeida, Guiñazú y hasta el mismo García, ¿con qué delanteros le juegan a Cerro Porteño? ¿Con qué jugadores lastiman estos equipos? Yo a eso simplemente me estoy refiriendo. La primera fecha, el 12 de octubre, fue un rival que le incomodó a Cerro, pero cumplió con el objetivo. Primera fecha del campeonato. Segunda fecha, es cierto, quedó con 10 Cerro, pero mostró rebeldía, carácter, ganas de ganar el partido y tuvo su premio. Perfecto. Fue otra muestra más dentro de las pruebas que ha tenido el equipo de Chicarse. Contra Sol, jugando bien, estando 11 contra 11, ya se merecía estar arriba en el marcador. Después se fueron expulsados los jugadores de Sol, cumplió con la tarea de Cerro. El sábado la misma cosa. Yo quiero ver contra un equipo en donde le puedan lastimar primeramente, le puedan hacer un gol a los 10, a los 15, a los 20 minutos. ¿Cómo responde ese equipo? Claro que ¿Y a vos te parece que le va a hacer fácil el equipo? O sea, para vos Nacional, por ejemplo, dentro de los 15, 20 minutos le puede marcar ya un gol a Cerro Porteño. Me parece o sea, Pulpito va a estar mirando las estrellas. Con todo respeto de los cuatro rivales. Pulpito miró la estrella para el gol del topo. De los cuatro rivales que tuvo Cerro, me parece que tiene Facundo Obrera, goleador del año, Obrera, ya, que me ayuden los compañeros, creo que ya es goleador del año. Le marcó ya también. Que, aparte, también convengamos que son penales, pero mira, muy buen centro delantero. Te juro. Me entero que los penales no suben al marcador. No, ya sé, pero también en las condiciones, nomás Fabio. No, pero ¿y por qué se producen los penales? No, porque claro, él es muy buen centro delantero. Gruera, ojo con Gruera, muy por eso, buen bueno. delantero. Y le puede complicar a Cerro, no, pero... A ver, yo a lo que voy nomás me extraña pues tu candidato. ¿Vos crees que Chiqui Arce ya no está planificando, que ella no está viendo, ella no está hablando ahí, Bruguera se mueve así, acá, allá, vamos a claro. Ojo, atención, Pulpito, Patiño, o sea, vos puedes tratar más o menos como que el jugador de Cerro o este equipo de Cerro, que es intenso, vuelvo a repetirte. Totalmente de acuerdo. Va a mirar, pasar, va a dejar pasar, no sé. Cuando juega contra un equipo mucho más complicado. Yo lo que digo nomás es que Cerro optimizó el calendario y muy bien por Cerro y le reconozco que están haciendo un buen trabajo, pero no jugó con los candidatos al título, todos peleando por el descenso. No se le demeritar. No le estoy demeritando. Está mal, ¿no? Te estoy diciendo que está optimizando. Estos equipos son los más complicados. Anda a jugar contra anda a jugar contra ¿cómo se llama? Resistencia mismo, ¿cierto? Viene a perder 4-0. Anda a jugar con Ameliano. Ameliano buen equipo. ¿Y qué te estoy caballero, cuando eso le dije a Ariel, aprendió Cerro de esto. Tacuarembó y Sol le ganaron a Cerro para quedar un poco más relegado ya tempraneramente. Entonces, hoy por hoy, este equipo entiende que estos partidos, que pueden ser chicos, donde es favorito ampliamente Cerro Porteño, lo está ganando. Bien o mal lo está ganando. Cerro cumplió con su calendario y cumplió lo más difícil, le ganó a los equipos teóricamente chicos. Y te digo más, ¿acaso no podría pasar? Te planteo lo siguiente. Nacional Cerro. Que Nacional le ataca a Cerro. ¿Va a haber espacio o no va a haber espacio? Claro que va a haber espacio. Cerro no puede aprovechar eso. O sea, Pachi va a estar mirando, va a estar contando las botellas de agua de ahí de la banca, de suplente. Claro que no. Claro que no, pero va a tener un equipo de quién preocuparse, de qué preocuparse. No sé si Moreno va a seguir siendo titular. Y bueno, ¿viste? Llamémosla Juanma. Si va a haber espacio, debe jugar Moreno, ¿verdad? Está ganando Cerro todos sus partidos y hay cuestionamientos de ciertos jugadores. ¿Y por qué hay cuestionamientos? Porque el nivel todavía no es el mejor. No, con Moreno Martí es diferente porque él vino como el goleador y todo. Y Brian Zamudio hace cuánto tiempo. Bueno, ayer debatimos eso. Bueno, pero ya metió 2 goles. Y bueno, y cada vez que juega Moreno Martín y aparece otro nuevo, entre comillas, lo están desnudando, lo dejan ahí. Y Brian, sin meter gol, venía jugando bien. Sí, claro que sí. Y está muy bien. Y Moreno Martín está hace cuánto, ponerle 6 meses que ya empezó a jugar regularmente. ¿Y no puede marcar goles? Y le cuesta todo con espacio, sin espacio. Así lo... No sé qué dicen los compañeros, pero... ¿No le gusta Moreno Martín? Perfectamente estoy escuchando. No. Entonces, si Sarabia lo va a atacar, conociendo a Sarabia, y si lo va a atacar a Cerro, no creo. Mira que Santa Cruz, Bruguera son los delanteros, ¿verdad? Sí, Santa Cruz apareció ahora. El Chico Morel. No es un equipo, claro, no es un equipo que ataque mucho Nacional, o sea, eso no va a cambiar. Para mí hay 2 equipos que no van a salir a atacar, que son Libertad y Olimpia, lo mismo de siempre. En cuanto a Cerro, no. Nacional tampoco va a entrar a atacarle. No. Entonces ya Nacional planteamiento no va a atacar a Sol América, por ejemplo. Y Sol América, si no se le lesionaba al chico Castro y tiene otro pulsado tonto, aparte le hicieron 2 goles en 2 minutos. Yo no veo al Nacional como el de Rodrigo López. O sea, no. Por recordarte recién el de Rodrigo López, el triángulo, pero no lo veo un equipo. Voy a hablar, la dupla central tiene muchas falencias. La dupla central nacional está
Ya que está, ¿verdad? Ya que está, sí. Está así, no, es diferente. Y ya Pero- que salió, pero eso le diferente. marcó a Sudamérica la otra vez. Sí, Pero lo es más bueno que para sólido, Nacional es que Fede. está retornando un poquito a su nivel paraguarí, a pesar que la otra vez Castro le dio un baile, después se lesionó. Tiene un lateral izquierdo de los jóvenes, en el medio campo está lo de siempre, pero para mí es menor este Nacional que el de Rodrigo López, que le hacía grandes partidos a Cerro, y de hecho tampoco veo que lo salga a atacar. Yo estoy de acuerdo contigo. No, No, yo- a- yo- Salario Nacional técnico- no va a entrar a un atacar. técnico No, primero, sacate está- de- pero es más sólido, tiene jugadores más preparados para este tipo de Pero partidos. ¿sabes lo que pasa, Fabio? Yo creo que este ropaje se da por la campaña sorprendente de Nacional. Porque si no, a Nacional lo tendríamos ahí en el montón. O sea, Nacional es un equipo que no pudo sostener su ventaja contra Resistencia cuando el equipo de La Chaca quedó con uno menos. El Y famoso si lo partido atajaba contra si el, lo atajaba el penal de Kili Rojas, el Kili, que se se lo daba pidió. vuelta. Por eso. Uno con- más, con ¿verdad? uno menos. 11 contra 10, claro. O sea, por eso decía, la diferencia de las campañas es que Damián Bobadilla hizo un gol. O si no estaríamos hablando del duelo de los dos De equipos. los dos punteros. Pero voy nomás, que este partido tiene un ropaje. Mira un poco, no, Nacional, o sea, más allá que le ganó 3-0, siempre a Nacional y a Sol como le tenemos en esa línea de los equipos relativamente tranquilos, que deberían ser revelación o sorpresa, pero yo no creo que sea la gran prueba. O sea, la gran prueba la volverá a tener otra vez en la sexta fecha, en el clásico, por claro. la repercusión que tiene ese partido, como también cuando hablábamos lo de Julio, Julio César Cáceres, porque todos dicen, y va a haber un ambiente pesado en para uno el domingo. Ten el equipo nacional el último. Pero perdón, para cerrar, supongamos que se le gana. Otra vez el gran duelo va a ser clásico. ¿Sí? ¿Debe seguir o no debe seguir? Olvídate si Olimpia falla contra Meliano, empate o derrota. Y mira, se da otra vez fixture, Dani, que el sábado juega Olimpia de Cerro Sí. y recién el domingo juega Olimpia. O sea Claro. que si Cerro llega a ganar, va a sacarle Yo no sé si la 9 gente... puntos a Olimpia con esa presión Sí. para entrar ya Olimpia jugando contra Meliano. yo Si creo- gana Cerro Porteño. Pero a ver, yo creo que eso va a ser agravante si es que Cerro gana, pero no va a ser un paliativo si Cerro falla contra Nacional para el hincha del Olimpia. ¿Se entiende? O sea, supongamos que Nacional le ganó a Cerro. Hubo empate en Barrio Obrero. No es que el hincha Olimpia va a ir a para uno menos exigente con el equipo y con Julio César Cáceres. ¿Se entiende? Sí. Si gana Cerro, va a irlo otra vez peor del estado de ánimo para decir, si hoy no se le gana, ya nos quedamos a 8, a 7, a 6, llamarle X. Pero para mí la gran prueba de ambos se va a dar en el clásico en contexto totalmente diferente. Y acá obviamos, ignoramos, se supone que los dos no van a fallar en la Copa Paraguay. Porque este estado de ánimo, por ejemplo, Cerro llega a no por lo menos ir a la final con el fixture que tiene. Si mañana contra Rubio Ñu van a aparecer otra vez los... Olimpia, por ejemplo, Y Olimpia juega contra un pasa- equipo de la... No, pero si pasa, tiene que jugar contra Libertad. Sí. Y si por esas cosas no pasa, no, por eso te digo, todo este análisis de pensando que Cerro y Olimpia no van a fallar en la Copa Paraguay. No, pero estamos hablando del torneo local del campeonato. No, yo te estoy hablando del estado de ánimo. Clausura. Si Olimpia falla No contra... sé qué puede sumar lo de la Copa Paraguay. ¿Vos crees que Hoy, ¿eh? ¿vos crees que... Supongo que Cerro queda fuera contra Rubio Ñu, Olimpia queda fuera contra... Colonial. Que ni siquiera equipo de intermedia. ¿Vos crees que... no pasó nada? Por favor. Yo no creo que ponga... ¿Sabes qué? Va a ser interesante qué equipos ponen Arce y Cáceres para si el estos lado de partidos. Cerro sigue así puntero, no va a pasar nada. Si pasa pierde nada. la Copa Paraguay. Lo que Olimpia pasó, Juanpa, sí, de- ¿sabes qué? En Olimpia Todo sumaría- suplente, pero sumaría, bueno sumaría. suplente. Una Sumaría. gota más. No, va es lo que a ser hacían más Russo y- combustible, Claro. Copa Paraguay. Más ¿no? combustible. Yo creo que es más dolorosa la Copa Paraguay queda fuera en semifinales, por ejemplo. Ahí sí apoyo. Pero ahora, viste, ahora Cerro quedó afuera. Olimpia también, y después hicieron renglón y cuenta nueva, de repente. Porque ahora, ¿verdad? Está la cargada, te dejó afuera Rubio Ñu, todo eso, pero después nada. Vi mucho fútbol en mi vacaciones, así que tácticamente puedo nacional, hermano. Pero te puedo cantar. A ver, los México movimientos. viene fresquito, señores. Vio mucho fútbol. Eh, Pensé que... Qué raro decir. Bueno, yo en mis vacaciones veo fútbol, pero a nivel internacional. Y Fórmula 1. No, yo al revés. No, vi fútbol internacional también. Pero como no hay liga ¿Viste presente, Manchester City y Liverpool, me imagino? Community Shield, sí. Claro, por supuesto. Fórmula 1 no te cerquita. interesa. No, Fórmula 1 no. Después vi algunos partidos, vi lo de Boca y River, me gustó mucho. Los dos derrotados, Boca River, el domingo. Vi fútbol brasileño también.
Vi, por ejemplo, Copa Paraguay, imagínate. Pues. A Copa Vi- Paraguay. Intermedia, ¿viste, Federico? Claro, vi Nacional Sudamérica hasta que empezó el partido de las chicas, ahí cambié y lo de Nacional Sudamérica ya me gastó el primer tiempo, ¿verdad? Que- Vamos a probar después, a ver. Nacional rival de Cerro. Rojas, ¿verdad? Sí. El Paraguarí. Kili. Paraguarí, sí. Jaquet, Sí. Bruno... No. García Guerreño. García Guerreño y el lateral izquierdo un chico... ¿qué apellido Benítez. tiene? Gastón. Benítez. A la pucha, yo lo vi a Bruno, tiene García Guerreño de pelo... porque yo miro el partido con música. Por eso lo mío es más... Ya no lo miro con relato y comentario. Sí. Yo voy escuchando música tranquila, miro el partido ahí. Muy bien. En el medio O campo... sea que así tácticamente se ve mejor. Se ve mejor. Claro, porque Cuando uno tiene el vos sonido le pones que te le puede pones más... inducir o direccionar, Exactamente. pues vos ves los muñequitos moviéndose. Interesante. Interesante. Bueno, Se mueve mucho. vamos Se mueve invitando, mucho. Leno. No sabe cómo se mueven los muñecos. Claro, Ríos. Ariel, eso ya es otra cosa. Ríos con Palau. ¿Quién es? Palau. Río Palau. es chiquitito. Río es... Sí, zurdo. El eje de las Díaz. Buen Nuevo viene en la buen mejor manejo de época pelota. sí. Rubén Darío Ríos, ¿verdad? Rubén Río. Sí. Con Palau. Con Palau. Ujú. No lo vi ahora, Lugo. No, jugó a la derecha Fretes. Claro. Sergio Fretes. Los dos. Después hizo un cambio, donde cambia, y ahí anda un poco mejor Nacional. Sí. Lo saca el chico Nacional. A Morel, que juega arriba con Bruera. Bueno. Y anduvo mejor cambiando frente con el otro es de la casa también. No, Lo manda frente a la izquierda. el otro que juega es Gustavo Caballero, Gustavo ex Caballero. Ameliano. Bueno, lo mandó frente a la izquierda, lo mandó a Caballero a la derecha y ahí anduvo mejor. Pero vos sabés que eso la América dominó el partido. Le dijimos que hace un golazo. Y después en 2 minutos, pelota parada Jaquet. Y después penal tonto le Leguizamón, 2 minutos. Uno expulsado para Sol y terminó el partido. Pero tiene un equipo oportuno Nacional, pero no es aquel, te acordás del todo que entró Santa Cruz después hizo golazo. Claro, con Sarabia no espere Claro. un partido de igual a igual, pero un Sarabia, planteo pero los números de inteligente. Sarabia son muy buenos, Sí, pero él un hace planteo partido- inteligente. Él hace partido de acuerdo al rival, él cierra. Y Totalmente. yo lo que veo, Fabio, no lo veo para aguantar el partido. Por eso decía que para mí son Libertad Olimpia Libertad lo que le van a meter ahí a Cerro Porteño el tema, porque Guaraní también lo vimos en los últimos partidos y cada vez peor, ¿verdad? Sin duda no le encuentra la vuelta a Jubero. Entonces, este Nacional que tiene una buena cantidad de puntos, muy bien por ellos, 10 puntos, me parece que no es sólido ni tampoco tiene la explosión que tenía el Nacional de antes. Sí, Para hacer el partido del pero lo que sábado, voy nomás sábado. es que de los 4 partidos de Cerro no, es que hubo exhibición tampoco, o sea, que hay No, que seguir viéndolo. no. Es un equipo que está cumpliendo con su objetivo, que tiene que salir campeón sí o sí, pero va a seguir teniendo dificultades. Con respecto a la pregunta de Bruno, si es el candidato a ganar el título, es uno de los candidatos, pero no me quedo solamente con Cerro. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. ¿Necesitas dinero rápido y sin complicaciones? Argor Empeños es tu lugar. Tenemos la mejor cotización y más dinero para vos. Envíanos una foto de tu artículo al 0974 530-000 y te decimos cuánto te podemos dar. Buscamos gratis de tu casa lo que quieras empeñar. Visita ya una de nuestras sucursales. Con Argor Empeños podés contar. Comercial y supermercado para todo SRL, el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18 Capiata. Teléfono 0982-600-504. Comercial y supermercado para todo SRL. Loga Azúcar. Encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga. Teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique La Maró. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Que suene la Copa Libertadores porque hoy vuelve con todo, señores, la Copa Libertadores de América. Nada más y nada menos. Y hoy también tenemos Copa Sudamericana. Ya hablamos del calendario de fútbol internacional. Mientras estamos acá nosotros con lo nuestro. Y vayan acostumbrándose. Porque después termina el campeonato del mundial, lo vamos a ver por televisión. La Copa Libertadores por televisión. La Copa Sudamericana por televisión.
Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Gareli Estructuras presenta el sistema Los Arrab. ¿Qué es Los Arrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Los Arrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareli Estructuras. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Hoy por Copa Libertadores de América, Corinthians Flamengo 2030. Qué lindo partido este para... Por eso te estaba mirando, porque me quedó ahí la duda de qué partido era entre los brasileños. Si era hoy este partido, y por eso te estaba mirando. Es Corinthians Flamengo, ¿qué partido? ¿Será que juega ya hoy Arturo? ¿Quién? No. ¿Qué Arturo? ¿Balbuena? Ah, Fabián, sí. Fabián, nuestro compatriota. El Corinthians de Flamengo reunirá a Arturo Vidal con la Libertadores 15 años después. Copa Sudamericana. Mirá un poco, mirá. 18-15. ¿Juega Lucho Suárez? Probablemente vaya al banco. Bueno. Nacional, hoy tendríamos que estar nosotros en Montevideo. ¿Verdad? Tendríamos que estar ahí recorriendo, haciendo el directo con el señor Chan, con Federico, Ariel acá, con Fabio, usted en Montevideo. O sea que vos ibas a venir de Ciudad del Este el domingo y ya preparaba maletas para Montevideo. Sí, mira vos. Sí. ¿Verdad? Porque tendría que ser la llaga para el hincha de Olimpia, que ahora está como perdimos contra Tacuarembó. Se iba a colocar un equipo juvenil. Sí. Iba a ser lógico que se pierda. La cantidad de paraguayos iba a decir nada si Olimpia la cantidad. Yo que te dije cuando vos trajiste el tema del hashtag de Suárez Nacional, yo te dije Mirampo y después, no, ¿qué? Sí. Y ahora todo la propia gente del Olimpia dice Mirampo. ¿No? Nacional de Montevideo, Atlético Goianiense. 18-15, Conmebol Sudamericana, partido de cuartos de final. Acá tendría que ser lo que dijimos. Deportivo Táchira. Mira que Goianiense creo que viene de 7 derrotas consecutivas. Está a un punto del fondo. Más pide ahí le quiere poner el hincha. Perdió 4-1 con Inter este fin de semana. No, Inter le ganó 3-0 a Mineiro. ¿Sabes? No, Inter fue la noticia a del... Mineiro, y ¿sabes qué doblete hizo nuestro jugador? Cuidado que ahí está el otro equipo de Goiás también. Claro. ¿Cómo se llama? El brasiguayo, ¿verdad? O paraguayo. Sí. 2 golazos hizo. ¿El de Soldamérica que estaba en Soldamérica? No. ¿Cómo se llama? ¿Quién? No, el del Inter. Mauricio. Claro. Magaláes. Magaláes. Mauricio. Hizo un golazo hizo un doblete. Por eso recuerdo, porque Inter Mineiro le ganó y... No, Goianiense viene... Le ganó Olimpia después. Chao. Deportivo Táchira, Independiente del Valle, 20-30. El partido que nadie va a ver. Agüero visitó a Nacional en la previa del posible debut de Suárez. Hasta eso, hermano. Le vamos a encontrar con un Agüero ahí en la... ¿Agüero visitó Nacional? ¿A dónde? En Montevideo. Y la otra vez hicieron por Twitch, y el partido City contra United. Hicieron por... Y ahí el otro compensaba, sí. Según Lance, Casio, Fagner, Gil, Balbuena, y entre paréntesis aparece Bruno Méndez y Pitón o Fabián Santos, Cantilo, Queiroz, Maicon, Jackson, Yuri Alberto y Wilson. Técnico Víctor Pereira. Según Globo Sporchi, Casio, Fagner, Gil y Balbuena. También está en duda. En duda, o Raúl Gustavo.
Pero los dos aparece de entrada de titular, pero hay paréntesis. Uno es Bruno Méndez, perdón, uno es Bruno Méndez y el otro es Raúl Gustavo. Raúl Gustavo. Con respecto a lo que decía Ariel, Flamengo el que le goleó al Atlético Goianiense el fin de semana. 4-1 le ganó. Bueno, y nada lo que iba a hacer hoy. Juanma, ¿cómo te va móvil personal? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, 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 todo tranquilo. Vamos a fondo con Cerro Fútbol, por favor. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Llegó la nueva Chocotrébol Ultra de Lactos Trébol, la leche chocolatada semidescremada de Lactos Trébol, ahora con una nueva presentación más económica en sachets de 2 litros y medio litro, que se mantiene fresca por hasta 45 días con la Choco Trébol Ultra. La merienda es nuestro arte con la garantía de la cooperativa Chortizer. Lactos Trébol, nutre tus emociones. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems, contáctanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. Juanma, Moreno Martín, la primera pregunta que acá nació en la mesa. ¿Juega de titular o no el partido contra Nacional? Y contra Nacional yo creo que sí, porque mañana tiene alta posibilidad de arrancar al Oviedo por Copa Paraguay contra Rubio Ñu. Habrá que ver, porque no está haciendo bueno el rendimiento de Marcelo Moreno Martins. Ya incluso el último partido, yo no sé si fue uno de los partidos en el que más rápido fue sustituido Moreno Martins desde que llegó a Cerro. No puede ser una buena opción que juegue en la Copa Paraguay Moreno Martins, y así también gana un poco de confianza. Para darle confianza con el tema de los goles y compañía. Digo, claro, porque... Y también ritmo de juego, porque pero juega, acumula minutos, pero yo no lo veo más liviano con respecto a lo de febrero-marzo. Yo creo que es una cuestión de caja. Sí, también, pero... No sé si lo vamos a ver fino. Yo creo que esto es lo más fino que hay. O sea, esperar algo más fino me parece que es alejarse de la realidad. Él se desnuda cuando pasa a un costado y tiene que llevar la pelota al pie, ¿verdad? Claro, lo que le pasó. Ayer estábamos viendo la jugada con Dani. Lo que nacía mucho más, antes nacía eso. La que le pone al vacío el Pachi, ¿verdad? Sí. Y él quiere picar como un delantero habilidoso y... Es más, con Juanma, que después del partido hablamos de esa jugada. Hay jugadas que te exponen. Y después vos ves la jugada del gol de Brian, Federico. El primer gol de Brian. No, lo que hace Brian tac, y vuelve allá. Para mí, tiene que estar en el área, esperar ahí entrar en posición de gol o algún centro, es fuerte, tiene presencia en el área, tiene buena estatura, va bien de cabeza, porque él entece el juego de Cerro. El tiempo pasó y él le quita velocidad cuando gira, cuando quiere jugar dos toques, él entece absolutamente. Por eso hace rato cuando hablábamos del planteamiento de Sarabia, si Chiqui cree que Sarabia no le va a salir, puede haber más chance para Moreno Martins. Ahora, si Nacional, porque está entusiasmado, porque está escolta y por allí sí le roba puntos, y va a salir, si va a haber espacio, me parece que no es partido para Moreno Martins. Porque Ameliano técnicamente no se encerró. Casi le jugaba mano a mano. O sea, los dos centrales, ahí con Moreno Martins, el volante tapón con Pachi. Entonces, yo la vez pasada destacaba el aporte de Moreno Martins en ese primer tiempo era cuando, especialmente por el lado de Alejandro Zamudio, que le costó a Coyote, y había muchos laterales, y uno sabe, y se nota que también Cerro practicó eso. Cuando Ramón Coronel iba a tirar un lateral, y no te hablo cerca del banderín, te hablo de 3/4, vos sabés que bajaba Moreno Martins. O sea, había una orden de parte de Arce de decir, lateral de Ameliano se considera como una pelota parada, como un tiro de esquina. Y bajaba Moreno Martins y se le pegaba a Arce para que Pulpito vaya con uno de los centrales. Entonces, su aporte fue defensivo. Y cuando tuvo esa ocasión allí, decidió mal. Y fíjate cómo termina esa jugada. Él pierde la pelota y después se tira
para recuperar el balón. Pero entonces, el famoso, si los defensores a ultranza de Moreno Martí van a estar aplaudiendo eso, no. Entonces, desde el planteamiento, y hasta yo iba por el tema anímico, yo creo que él también se sentirá afectado. O sea, él es consciente. Zamudio vino hace un día y ya hizo la misma cantidad de goles en el plano local que él hizo en todo el torneo pasado, y capaz pueda utilizar lo de la Copa Paraguay, salvo que digan que no, él ya está grande, el tema de si llega a jugar el miércoles va a llegar cansado y se le quiere tener 100% para el partido del sábado, Juanma. Yo creo, fíjate, Dani, que el tema de lo que dice Ariel, de delantero de área, de esperar allí un buen centro, vos sabés que en el último partido ni siquiera eso. Yo recuerdo una jugada, al final del primer tiempo, una gran proyección de Coyote Rodríguez por izquierda, y él tiene un espacio libre, disponible, abierto en el segundo palo, y lo tiene el defensor en el primero. Y el centro del Coyote, cuando se acomoda para lanzar el centro, Moreno Martí va y lo atropella al defensor en vez de ir a buscar el espacio vacío al segundo palo, y el centro va al segundo palo. Eso fue en el primer tiempo, y después en el segundo tiempo la última jugada es el que Gabriel Oae gana bien por izquierda, mete el centro y se lanza en palomita y tampoco puede conectar. Esa fue la última jugada de Moreno Martí en el partido contra Mediano. Entonces me parece que no participa mucho el juego, el lentece la posesión de Cerro, el circuito de juego, y tampoco está pesando dentro del área. Me parece que no sé cuántos partidos más va a ser titular Moreno Martí en caso de mantener este nivel, pero con relación al equipo para mañana y esa posibilidad, ese argumento que mencionabas, Dani, puede ser muy interesante, pero si nos dejamos guiar por lo que dijo Francisco Arce, él lo ha asegurado Fernando Romero, y sí dejó la duda de un acompañante más, pero en principio serían todas alternativas. Aquí futbolistas que no han tenido minutos en lo que va de este torneo clausura, Dani. Sí, y yo creo que desde eso es lo que acá debatíamos, o sea, no, lógicamente no tiene ni un parangón de comparación si te dan a elegir entre un título de liga y una Copa Paraguay. Por eso después de esa Supercopa se dio eso de la gente de Cerro, porque perdió, quería mostrar ahí el torneo clausura, mientras la gente del Olimpia festejaba el triunfo ante su tradicional rival. Porque antes de esta racha de Cerro de los 4 triunfos, había un momento donde Arce le daba una gran importancia a la Copa Paraguay, y me parece que ya con el equipo que se va consolidando permite esto, porque no se puede negar. Fíjate que no sé en qué fecha van a cruzarse Libertad y suponiendo que Olimpia le va a ganar a Colonial, pero en esa semana no le veo ni a Libertad ni a Olimpia colocando a un equipo alternativo en el partido de Copa Paraguay. Entonces, o sea, Cerro por lo menos no va a tener ese dilema de jugar contra un peso pesado hasta prácticamente la semi o la final. Entonces, allí sí me parece que hubo un momento donde Arce parecía que iba a poner un equipo más fuerte en la Copa Paraguay, pero ahora, dentro de todo, sin ser juveniles como en la era Russo y compañía, pone un equipo competitivo. Por eso uno decía que gane confianza, porque el gol contra el 12 en este torneo es más gol del arquero que otra cosa. Y contra Sol uno dirá Ojeda, pero el famoso se lo trajo para que haga goles, no para que se luzca el arquero rival o para decir que no, el palo evitó esto. Y Brian Zamudio por lo menos ya rompió el dique. ¿Lo de Martínez? Claro. No, todo un caso. Jamás uno iba a pensar cantidad estadística y rendimiento, ¿verdad? Porque una cosa es que no haya tenido buen rendimiento, que llene, pero que pudo haber hecho 5 o 6 goles a esta altura, hizo muy poco. La otra vez que tuvo de palomita fue muy parecido, pero le quedó para la palomita a el que hace en Colón, ¿sí? Centro a la izquierda, donde él aparece entre los dos centrales. No pudo, pero era cuentagota realmente, y sí, realmente, habiendo visto lo que nos mostró en la eliminatoria, más allá de la falta de competencia en su club, que tanto se hablaba en ese momento, de los pocos goles que hizo en los últimos tiempos, está en un saldo rojo importante, más la erogación económica, porque Brian Zamudio también revisamos sus estadísticas y no había hecho casi goles en este año, en la primera parte, pero en un partido 2 goles, y eso, cuando se está un jugador afuera, lo lamentaban por Alfio Oviedo, ¿verdad? Que quizás si venía afuera, no devolución a un préstamo o a préstamo como vino de Libertad, sino con alguna erogación importante, capaz que lo aguantaban más.
pero Zamudio va a tener espalda también, y arrancó bien porque después que el arquero general le tapó todo contra el Sol de América, metió otros goles, Juanma. Entonces, es como que no va a tener tanto interrogante su presencia en el equipo titular por cierto tiempo, ¿no? Sí, me parece que también va un poco por ahí. Tampoco es que los que vienen de atrás, salvo Zamudio, como bien lo mencionaban, ha demostrado algo más, ¿verdad? Pero yo creo que lo van a seguir manteniendo en el equipo titular a Moreno Martins, pero sí va a tener que empezar a demostrar. Yo recuerdo en su conferencia de prensa previo al inicio del clausura, o creo que fue ya después de la primera fecha, él mismo hace un análisis, una autocrítica, y sí, explica a él todo lo que le pasó, el tema de la adaptación, lo del papá, y habrá que ver si a lo mejor esto sigue arrastrando o ya es momento de despegar un poco. De hecho que si uno tiene en cuenta las notas que hacíamos en la previa al partido en Ciudad del Este, y vos sabés que el hincha de Cerro tenía mucha esperanza, el hincha de Esteño tenía mucha expectativa por Marcelo Moreno Martins, y la mayoría decía, hoy Moreno Martins se va a destapar, decía. Y lastimosamente para ellos no fue así, de hecho fue cambiado, fue el segundo cambio después de Alan Rodríguez. Sí, porque hasta uno ya, después de haber visto varias cosas antes, hasta uno ya lo ve conectado con los compañeros, o sea, charla, habla, comentan una jugada que no salió, que, o sea, no es que está en otro lado, se entiende, ya hay una apertura por ahí que antes no le vio uno con los compañeros. Por eso Federico decía que si en el primer semestre uno podía desarrollar la teoría de no le buscan, no forma parte del círculo íntimo de Aquino, Sergio Díaz, Morales. El primer pase de nadie, como suele pasar a veces. Sí, y cuántas veces hemos visto que, a ver, yo me acuerdo en ese partido de Mallorquín, Cerro que tenía que, porque 0-0 estaba, y el partido termina basculando y buscando un remate de media distancia de Carrascal, creo, y Moreno Martins braceaba y todo eso. Pero por eso cuando se decía, no estuvo fino, no, capaz, esto es lo más fino, entre comillas, que puede estar, porque en esta reseña se lo buscó por arriba, que el centro cruzado al primer palo. Entonces, esa es la realidad en estos momentos de Marcelo Moreno Martins. Que está en la lista de convocados. Particularmente me llamó la atención eso porque Francisco Arce mencionó que iba a utilizar la mayoría de futbolistas que no vienen teniendo minutos, pero él aparece en esta lista de convocados, por eso de hecho que Dani menciona la posibilidad de poder ganar confianza en el partido de mañana. Hasta aquí, al menos, según la información que recibimos, la probable alineación sería con Miguel Martínez en el arco, Alan Núñez como lateral derecho, el juvenil de 17 años, Carlos Rolón, Williams Oliveros y Daniel Rivas. En el medio estaría jugando Antonio Galeano con Robert Pirida Mota, Damián Bobadilla, Junior Noguera, Fernando Romero, y allí la duda, si lo acompaña Alfio Oviedo o a lo mejor Galeano, Noguera pasa a jugar como media punta y deja su lugar a Enzo Jiménez por derecha y Galeano se corre por izquierda. Son un poco las opciones que tiene Francisco Arce para el partido de mañana ante Rubio Ñu, 18:30. Gracias, Juanma, muy amable. Ok, Bruno, saludos a todos. Hoy hay semifinales de futsal también de la Liga Premium de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Cerro Porteño enfrenta al SAT a las 21 en el Polideportivo del Club Sol de América. Vos sabés que hablando de esa situación, mucha gente acompaña a futsal. Y juegan hoy Olimpia y Cerro. Los dos juegan a las 9 de la noche. Uno, Olimpia va a San Lorenzo y juegan contra los de AFEMEC. Y sí, Cerro juega en el Polideportivo Club Sol de América contra los del SATE. A las 9. A las 9 los dos. Y ahí después ya vamos a conocer los finalistas que van a jugar el sábado en el futsal FIFA. Así que hoy se van a conocer a los finalistas. Un solo partido es a matar o morir. Sí, señor. Eso nunca se dijo, eso de a matar o morir. Gracias, Juanma. Te envío un abrazo. Cuídate. Dale, Bruno, saludos. Gracias, Juanma. Adiós. 13:08. Te enviaron un giro desde cualquier parte del mundo. Cóbralo de la manera más rápida, segura, en una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Agente autorizado de Western Union, Facebook, Grupo NSA, Instagram y Twitter, @NSAPY, WhatsApp, más 595-21-289-1000. Atención, profesionales colocadores de pisos. Llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido
inicio al quinto concurso de colocadores Claucol Ruby 2022. En este concurso te vas a capacitar, conocer sobre nuevos productos, técnicas y tips de colocación, herramientas, contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos. Y para tu inscripción, escribinos al 0985-622-102 por WhatsApp. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pishupe Quitadol. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble. Y además Tres Leones etiqueta negra, reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de caña. Estamos en contacto con Elvio Rojas, representante de futbolistas y representante de Robert Morales. Elvio, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a los muchachos también ahí del canal o de la radio. Bueno, siguiendo un poco permanentemente la evolución de Robert, nos enteramos del viaje a la Argentina, hablábamos con el doctor Juan José Zapac y el presidente de Cerro Porteño, bueno, un poco encendió una pequeña alarma de preocupación quizá, ¿verdad? Porque nos decía el doctor Zapac que no evolucionó la lesión como se esperaba, ¿verdad? No sé si qué tiempos manejaban, ¿verdad? Pero consultarte directamente también, Elvio, por favor, cómo está Robert y cómo está su evolución, ¿verdad? Sí, ¿qué tal, Bruno? No, en realidad, si hablamos de la evolución y del tiempo que nosotros teníamos previsto, estamos en la misma. Inclusive hoy mucho mejor porque, si bien es cierto, como escuché lo que había dicho en su momento el doctor Juan José, aquel pequeño atraso, hoy lo podemos recuperar rápido e inclusive hasta adelantar, ¿verdad? Porque esa mini cirugía de limpieza que fue para eliminar toda la fibrosis, hoy día dio muy buen resultado. Entonces la pierna, la elasticidad está en perfectas condiciones y por sobre todas las cosas los ligamentos están impecables. Esa microcirugía se la practicaron en Buenos Aires, ella volvió a Paraguay, ya está acá. Sí, ya está de nuevo a full con Will haciendo la recuperación, ahora ya en doble turno, con mayor intensidad, y cada día que va pasando se siente mejor, me dijo, está feliz. Qué bueno. Y Elvio, lo que pasa es que, vos sabés que increíblemente me encontré el fin de semana con un médico que es especialista en rodilla, uno de los mejores médicos que hay en Paraguay, inclusive fue para un congreso, y él me estaba explicando que justamente escuchó la radio y que no se pueden hacer comparaciones nunca entre una misma lesión y dos jugadores, porque las evoluciones son diferentes, inclusive aunque tengan la misma edad o el mismo peso, inclusive altura, todo, pero me decía, no se tiene que entrar en eso porque las recuperaciones son distintas, ¿verdad? Porque viste que se habló de lo de Robert y lo de Sergio, ¿verdad? Que los dos coincidieron más o menos lastimosamente en la lesión, pero que no se tenía que hacer esa comparación, eso me estaba diciendo él, y que estaba en muy buenas manos. Robert me habló muy bien del profesional argentino que lo estaba tratando a él. Sí, en realidad, a ver, los dedos no son iguales, dicen, ¿verdad? Pero el cuerpo humano en ese aspecto también va a tener sus diferencias. A ver, el chico, por ejemplo, tiene mucha masa muscular y de por ahí él, con la recuperación que venía haciendo, tal vez no necesitó esta limpieza, ¿verdad? Y en el caso de Robert, sí. Robert de repente necesita mucho más, digamos, elasticidad, ¿verdad? Porque él tiene mucha flexibilidad. Entonces, aquello
Se le dificultó un poco en realidad, pero bueno, ya hay que mirar de aquí para adelante porque ya se recuperó lo que se había perdido, digamos, en ese momento, en ese pequeño tiempo, y hasta inclusive según el propio médico, bien podría adelantarse, ¿verdad? Porque hoy la recuperación de Robert va a un aumento y yo creo que si no vuelven juntos, capaz que vuelva primero Robert inclusive. ¿Cómo te va, Elvio? Fabio te saluda. Quiere decir que Fabio, ¿cómo estás? dentro de este adelanto que estás hablando, te habló de un plazo o de algún mes para que ya pueda aparecer Robert practicando en un campo? No, nosotros siempre pensamos de que se tenía que haber dado en el tiempo de 6 meses, que es lo que el profe, el doctor, mejor dicho, nos había recalcado, ¿verdad? Por más de que de por ahí se pueda adelantar o no, lo que él sugería era sí o sí volver en 6 meses como mínimo. Y estamos en el tiempo, digamos que muy bien. Yo creo que él para octubre tendría que ya aparecer o si se da la situación, si es que él se siente muy bien, ¿por qué no ya hacer mucho trabajo de campo a partir de la quincena de septiembre, ¿verdad? Ahora, Elvio, estás en México. ¿Cómo anda Juan Escobar? Y Juan está súper bien, está muy contento. Lleva 2 partidos y medio jugando de central. Cruz Azul no recibió más goles desde que empezó a volver a jugar de central, entonces estamos más que contentos aquí y el sábado justamente volvieron a ganar después de 4 partidos, entonces ya están prendidos otra vez en el campeonato. Sabemos que tenés buenas relaciones ahí con la gente de Cruz Azul. ¿No te preguntaron por Pulpito Duarte? Y vos sabés que no, yo creo que habrá habido en su momento alguna conversación o no, pero yo particularmente creo que ahora tal vez sea un poco difícil porque según estoy escuchando, Ramiro Funes Mori estaría llegando a Cruz Azul. Ah, mira, el hermano del delantero, para que... Mexicano, ¿no? Sí. ¿Mexicano ya? Sí, del que está. Sí. El hermano del que está en Monterrey. Exacto, sí, señor. Bueno, Elvio, el deseo de buenos éxitos como siempre, muy amable. Gracias, un gusto. Igual. Elvio Rojas, representante de Robert Morales, hablando de su recuperación, hablando de Juan Escobar desde México, en contacto con ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito. Manzanilla y anís con yaguapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelerías y turismo, psicología, derecho, deportes. Teléfono 021-232-750, celular 0992-221-685. UNASUR, te esperamos en Cerro Cora, entre Paíperes y Avenida Perú. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos, y date el gusto con los postres pudín flan y lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Y Erropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Y Erropar, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. ¿Cómo te va, Johnny, móvil personal? Bruno, buen día, saludos para todos. Mañana juega Cerro Ante Rubio, Ñu Copa Paraguay, jueves.
Olimpia, Colonial 18:30. ¿Dónde se juega este partido? Para uno. Es para uno. Olimpia visitante. Pero en serio, Olimpia visitante en su cancha, lo que pasa también con otros partidos. Ahora Sol va a jugar en Villa Lisa, también va a ser visitante, y lo de Cerro cerca de la olla, cruzando la olla. Fue visitante. Cerro no va a jugar en En la cancha Nacional. Nacional, sí. Nacional va a ser también visitante antes por Colombia en su propia visera, y así se está jugando la Copa Paraguay. Yo creo que Cerro no es visitante, entre comillas, en su cancha porque cuesta mucho dinero abrir la olla. Claro. ¿verdad? Contra el Luqueño fue visitante contra... Sí, también. Era Caballero Se eliminó. Y Johnny, ¿qué equipo va a poner Olimpia y cómo va a encarar el fin de semana? Son preguntas. Vamos a desarrollar, por favor, si sos tan amable. Fortin te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo pack Fortin, ron Fortin Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del ron Fortin Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba. Fácil de preparar y un pack te rinda hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de venta favoritos. Se viene el censo agropecuario nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. Postulate www.postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos MAG. Decía 20:30 hoy Corinthians Flamengo. Partido de ida de cuartos de final. Sudamericana 18:15 Nacional de Montevideo Goianiense. 18:15 repito. Nacional de local. Táchira Independiente del Valle 20:30. Hoy Copa Paraguay 4 de la tarde Obrero Ameliano. Obrero de Capitán Vado. Sí. Deportivo Vos sabés que es Obrero. Capitán Vado, ¿eh? Y juegan, creo, en Villarrica, parece. Sí, en el Parque del Guairá. Doble jornada hoy. Y el otro es Trinidense Guaireña, 18:30. El local que hace visitante. Y después, ¿sabes qué, Fabio? Federico, Ariel y Dani, ya tenemos la fase previa de la Champions. Ya se están jugando los partidos. ¿Sabes qué? Por ejemplo, hoy van a jugar Ludo Górez, Dinamo de Zagreb, Mónaco PSV Eindhoven. Ese está bueno. Mónaco PSV. Benfica Midtjylland. Este Midtjylland es de Dinamarca. Sí. Y después tenés Liga Mexicana, Toluca Puebla. Jornada 16. Tenés Clausura Colombia. Pero las Copas Libertadores, oye, qué lindo. Arrancar con ese partido, ¿no? Arrancar, ¿no? Con Nacional Goianiense 18:15. Y enganchar con Flamengo, con Corinthians Flamengo 20:30. Y raro no tener un representante paraguayo, ¿eh? Porque dentro de todo... ¿Cuál es la cantidad de representantes? ¿Cómo se dividen? ¿Brasileño, argentino? Y en Libertadores solamente ellos dos. Y después en Sudamericana ahí tenés a los Táchira y compañía, pero... Y los argentinos son los Talleres Vélez lo de perfil bajo. Estudiantes que comenzó a perder justo ahora por todo, ¿verdad? Talleres está mal. Claro, decía y esto porque Vélez está... desde el 18. ¿Pero cuántos brasileños? No, tenés Corinthians, Flamengo, y tenés casi todo. Mineiro, Paranaense, los verdugos de los equipos paraguayos. Cinco. Sí, ya y los tres son Estudiantes, Talleres y Vélez. Claro. Ahí está, monopolio Fíjate que brasileño argentino. Siempre se dio, pero siempre metíamos un representante nacional. En el 19 fue Cerro, en el 20 fue Libertad y en el 21 fue Olimpia. O sea, entonces, después de 3 años, lo que significa la ausencia de un equipo paraguayo en cuartos de final. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de ser parte del Censo Agropecuario Nacional. Informate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o en www.postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos MAG. Emprende Shopping, un espacio donde celebramos junto a quienes impulsan cambios transformadores. Vení a conocer una variedad de emprendimientos y mucha inspiración este 13 de agosto en la planta baja del bloque A de 9 a 21 horas. Más info en www.mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Bueno, ¿qué equipo va a poner Olimpia Copa Paraguay el jueves? Y el partido de fin de semana, campeonato local, ¿verdad? El domingo. Juega de local. Claro. La previa nada más era menos que el clásico. Y como ustedes estaban diciendo, ya sabiendo de cuántos puntos va a tener Cerro,
porque está el tema de varias cosas, ¿verdad?, que se dan con Cáceres, con la dirigencia. Algunas estamos cotejando, de repente sobre alguna renuncia a Cáceres, pero que no fue después Goyanense, sino más adelante en el tiempo, que incluso se fueron algunos chicos de Tacuarí con lo que él quería contar, ¿verdad?, que se fueron a Tacuarí. Una cosita ahí, un tire y afloje de repente. Pero que no quería que se vayan estos jugadores. Claro, que quería contar con un par que lo tenía dentro de su... Y por eso está el tema del sub-19, ¿verdad? Todas las cosas que salen, pero de buena fuente, ¿verdad? Siempre el tema de... No sé, me van a dar una frase textual que habría dicho, no sé si se la dijo a la dirigencia o al entorno, pero están esos problemas en Olimpia. Más allá de lo futbolístico, o no sé si esos problemas hacen a lo futbolístico. Por eso es tan importante lo de Colonial, que uno supone, porque alguna vez quedó afuera con Colón de Ñemby, y otra vez perdió contra Trinidense, pero siguió porque ese era el reglamento de la Copa Paraguay, que perdía pero igual seguía. Otro jugador local siendo visitante era Libertad, con San Lorenzo me pasaba aquí Gabriel Liberteño ganando, pero el tema de Olimpia, que tiene mucho más pero, seguramente está Johnny, ¿no? Con respecto al equipo del jueves, Johnny, en la Copa Paraguay. Se fue justito. En este mes, asegúrate con un amigo de verdad de la mano de Atalaya S.A. de Seguros. Pasa una super noche en el restaurante Pizza Hut con tu póliza nueva, auto, casa o negocio. Llévate un voucher de obsequio. Tenés tiempo hasta el 15 de agosto. Atalaya S.A. de Seguros Generales a tu lado en todo momento. Teléfono 021-492-811. Celular 0974-40-2020. Los descuentos reales están en Farmacia Catedral. Aprovecha todos los miércoles los descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas, en todas las sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 y te lo llevamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Llegó a Bristol el agosto liquida. Vas a encontrar los mejores precios en lavarropas y mucho más. Además, tu compra te puede salir gratis. Escucha esta super oferta lavarropas Whirlpool de 8,5 kilos, carga superior, precio normal, 18 cuotas de 249,000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 179,000. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Johnny, ¿estás ahí? Vamos a retornar con Johnny. A ver. ¿Vos qué vas a ver Copa Libertadores, Ariel, hoy? Sí, el Flamengo Corinthians. Y si juega Luis Suárez, estará muy atractivo Nacional Goianiense. Bueno, de hecho, igual va a ser atractivo porque a esta altura ya no hay tutía. En Uruguay el partido, ¿no? En Uruguay. Por eso lo van a sentar en el banco, sí. Se ve como en el banco, tranquilo. Su llegada fue una cosa impresionante. La caravana, ¿eh? La caravana, un bus especial para él. Una locura. Un jugador que está todavía en una etapa plena de su capacidad, esté jugando y, bueno, retorna después de 17 años Nacional, en donde ahora buscará hacer historia en la Copa Sudamericana y además también le va a hacer como preparativos y la puesta a punto para la Copa del Mundo de noviembre y diciembre. Pero resulta ser un gran atractivo si es que ingresa hoy Luis Suárez en un torneo continental acá. Transferencias, giros, pago de servicios y pago QR con VPay. Activa VPay en Visión Móvil. Para más información escribinos al WhatsApp 021-414-3000. VPay y todo solucionado. Visión Banco, más digitales, más humanos. Adquirí tu moto Taiga en 12 cuotas y sin intereses. Ahora puedes encontrar todos nuestros modelos de motos en 12 cuotas sin intereses. Taiga, la única moto del mercado que te da 15,000 kilómetros de garantía
garantía, súper resistente y con una potencia sin igual. Visita ya mismo una sucursal Inverfin. Estamos en todo el país. Escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Encontralas en Inverfin. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Exbury, elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Estás buscando mejorar todo lo que tenés a tu alrededor? Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Una cortita, hoy ya fue oficializado en la Regina, Federico Santander, va a jugar en la Serie B de Italia, justamente su equipo va a debutar de visitante, el 14 de agosto tiene previsto su partido ante el Spal, primer partido de la Serie B, sí. Qué bien por él, sobrevive en la segunda de Italia, está bien, bien todavía para un jugador de su rendimiento. Que te estaba comentando, Bruno, el tema de una reunión ayer en la APF. En la APF, Está Johnny no, sí. ¿Qué hubo en la APF? Y hubo una reunión donde otra vez le pidieron a unos dirigentes, a Robert Harrison, la continuidad. Terminó la reunión y Robert Harrison no dijo ni sí ni no al pedido. Hablaron y aplaudieron a la selección femenina. Y después anunció un aporte de la Conmebol para todos los clubes. Que un aporte para algunos clubes le va a venir bien, ¿verdad? De 300 millones de guaraníes para la primera, 130 millones de guaraníes para la intermedia, 50 millones de guaraníes para la B, 40 millones para la C y para la UFI 150 millones de guaraníes. Lo que se anunció ayer, ya está a partir de estos días ya el... 300 por equipo en primera. En primera, no. Sí, 300 para toda la divisional. No. 12. Los tres presidentes de primera me menos de 100 que, millones. Que tuvieron presentes fueron Nito Vera, de Tacuaré, Robert Garcete, de Resistencia, y un hombre que gana bien con los números, Héctor, ¿cómo se llama el presidente? Melgarejo, de Ameliano. Los tres presidentes de primera que tuvieron presentes. Los 300... presidentes de la intermedia, la B, y repito que le pidió nuevamente el tema de la 25 millones continuidad, pero Robert Harrison no tocó el tema y terminó la reunión sin que diga sí o no al pedido reiterado que hubo ayer justamente, y está ese monto que estábamos dando y tenés Ariel, ¿verdad? 25 millones por equipo. 25 millones por equipo, sí. Ahí está. Fue por el Día de la Amistad. Fue a nivel así. Un encuentro de... Y ahí hubo mucha burra por las chicas y por la continuidad de Robert, pero Robert se fue sin decir ni sí ni no, y se anunció los premios el aporte de la Conmebol para las divisionales de nuestro fútbol. Johnny. Bruno. Sí, te escuchamos atentamente, Johnny. Sí, señor. Consultabas sobre el equipo para el jueves, en el marco de la Copa Paraguay, y va a ser un equipo no titular, o por lo menos el 11 que jugó ante Tacuarí, recordemos, no pudo contar con Luis Zárate, zaguero central, expulsado ante Libertad. Con ese partido contra Tacuarí ya cumplió con su suspensión. Habría que ver si ya lo pone en este partido contra Colonial o lo deja para el partido el próximo domingo ante Ameliano. Misma situación para Hugo Quintana, también habilitado para el partido por la quinta fecha del campeonato local. El caso de que también de a poco se va metiendo en campo de juego, recuperándose. El que volvió a resentir la lesión, o volvió a sentir la lesión en este caso, es Fernando Cardoso. Ya se venía recuperando de la contractura, que a esta altura es bastante grave porque no se recupera. La idea del cuerpo técnico era tenerlo ya a disposición para el partido del próximo domingo, pero al volver a sentir la lesión lo deja fuera del partido de mañana y probablemente también del partido del domingo, donde Olimpia se juega la vida, porque está el partido Cerro Nacional, una victoria de Cerro, va a sumar de a 3, Olimpia tiene que también sumar de a 3, caso contrario, ese partido contra Cerro Porteño no va a servir de mucho no va a servir mucho para el técnico Julio César Cáceres, porque a esta altura hay una gran diferencia
Si Olimpia no gana ante Ameliano y Cerro suma de a 3 ante Nacional, le va a sacar 9 puntos. Y el partido por la sexta, si Olimpia gana, le sacaría 6. O sea que este partido ante Ameliano es clave para lo que va a ser la vida de Olimpia en el campeonato local de primera división. Hoy Julio Cáceres va a definir el equipo para medir a Colonial el jueves en el Bosque de Paraguay 18:30 y probablemente entre viernes y sábado lo que va a ser ese partido ante Ameliano. Consultaba el Sub-19 si continuará Bruno Recalde, que jugó un interesante partido después de arrancar un poco flojito, levantó su nivel, gustó mucho al hincha, me parece que también al cuerpo técnico, y me decía la persona con quien estuve hablando que va a continuar siendo Bruno Recalde el cuarto volante, el extremo por el sector izquierdo. Resta saber si Alejandro Silva continuará como volante por derecha o podría aparecer por allí Hugo Fernández. Son cuestiones que va a definir Julio Cáceres en las próximas horas. Salcedo Zárate, la dupla central, y por el medio probablemente ya la presencia de Hugo Quintana para acompañar a Richard Ortiz. En el flyer de la cuenta del Olimpia, en el Twitter aparece Marco Gómez y probablemente será el volante central en ese partido contra Sport Colonial en el marco de la Copa Paraguay. Johnny, quédate por favor. Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. ¿Cómo está, presidente? Disculpanos por favor la tardía. ¿Cómo andás? No, bien, Bruno, bien. Bien. Medio preocupado por el comentario ahí donde Olimpia se juega la vida justo contra Ameliano. Y vos sabés que sí, ¿eh? Ya otra vez, presidente, ya otra vez te toca. El Barbas en remojo en Olimpia, presidente. Si no se gana va a estar fea. Fea va a estar la cosa. Bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible para que se pongan más feandos. Héctor, ¿qué tal? Estábamos teniendo una información que ayer hubo una reunión en la APF, creo que por el Día de la Amistad, pero también algunos temas importantes, como por ejemplo, se anunció el aporte de dinero para cada una de las categorías, ¿no? Sí, así mismo hizo el anuncio el presidente de que en el correr de los días se estaría desembolsando un monto importante de dinero para cada una de las categorías divisionales, ¿verdad? Incluido la UFI. 300 millones de guaraníes para la primera división. Sí, 300 para la primera división. ¿Pero esto es un refuerzo qué? ¿De Comebol? Sí. No te quiero mentir, Bruno, pero no te quiero mentir porque no se entró en más detalles, más que iba a haber un aporte extraordinario, ¿verdad? Pero en toda la categoría, desde la primera hasta la C. De la primera a la C incluyó UFI, escuché ahí. Que yo UFI también. Primera A, B, C, D y UFI. UFI lleva 150 millones más. Bastante para UFI. Intermedia, B, C, UFI. Claro, que tuvo bastante tiempo parado ese campeonato, al menos la Interliga. Héctor, ayer se volvió a hablar, sugerir, le preguntaban a Robert si continuaba. Ahí me dijeron que Robert dijo que no, ni sí ni no, que no respondió. Pero se le hizo la pregunta nuevamente. De forma general no. De forma general no. O sea, ahí fue el único orador de la noche fue el presidente y en ese momento nadie interrumpió la palabra, ¿verdad? Todos estuvimos escuchando atentamente y mucho más atentamente cuando habló de los montos que íbamos a recibir, los montos extraordinarios que íbamos a recibir, ¿verdad? Pero de forma particular, me imagino que cuando recorrían las mesas le habrán dicho, porque es innegable, ¿verdad? O sea, que yo creo que el 99% de los dirigentes quiere que el presidente Robert continúe. ¿El 99% de la dirigencia del fútbol paraguayo? Sí, ese es el sentir que tenemos nosotros, ¿verdad? O sea, al menos con lo que hablamos y todos dicen eso. ¿Vos sentiste eso? Hasta ahora no me tocó escuchar a alguien que haya dicho que no, ¿verdad? ¿Vos sentiste eso anoche también así en el ambiente por ahí de camaradería que había? ¿Sentiste que hay como que todos quieren que continúe? Sí, esa es la sensación del momento cero, que todos quieren que continúe el presidente Robert, ¿no? Te digo, particularmente me toca hablar con muchos dirigentes porque como vengo ahí de la última categoría le conozco a todos y todos tienen ese sentido, ¿verdad? Ninguno dijo lo contrario o sondeó algo ni nada. No sé, yo todavía la lista de viajeros al mundial, Héctor.
Lista viajera. La lista boludo. de dirigente y viajero mundial, que estoy preguntando algo. No, pero hay lista, luego así. Pero luego claro que se hay maneja lista, por como supuesto. Tipo la selección. ¿Verdad, Héctor? Ojalá. No sé, yo hasta ahora nunca viajé a ningún mundial. No, claro, pero vos ahora está en la cremera, ahora está en la primera. Encima tiene mucha plata. Claro. No. Encima están todas las reuniones, parece bien las reuniones, donde dirigente joven. Bien. Si salva a Meliano seguramente va a hacer un buen papel. Pero va a salir una lista, a ver, ¿qué me estamos ahora? Arrancando agosto. Va a salir seguramente la lista en breve, Héctor. No sé, no escuché nada. Vas a esperar la lista de buena fe. Al único mundial que me puede ir fue al de Brasil. Y me acuerdo bien que me fui en 300, nos fuimos en un gran día, nos fuimos hasta Curitiba, después San Pablo. Este fue el honor que tuve particularmente irme a un mundial, ¿verdad? Claro, los tiempos cambian. Sí, ya me tocó irme a alguna final de Champions o algo por ahí, pero de forma particular, nunca. Particular. ¿Cuál te fuiste a ver, Héctor? La que se jugó en el Atlético. Y bueno, ahora habrá que ver. Vos tenés este tipo de jugadores. La verdad que uno es mayor decidió formar parte de esa lista. ¿Sí? Es que sí, porque de hecho la FIFA le da a cada federación en el mundial y ahí elige cada federación, ¿verdad? Por eso no estoy diciendo nada extraño. No. Estoy diciendo algo que va a pasar en su momento. Así es. Ojalá, no sé. Ojalá nos toque, ¿verdad? Y si no, no sé. Realmente es bueno irse a conocer el mundial, ver lo que se maneja, los entretelones. A mí al menos me ayuda mucho para aprender y conocer, ¿verdad? A mí me tocó particularmente estar con los sparring en la Copa América que se había hecho en Brasil y particularmente aprendí mucho sobre el manejo del grupo, de cómo se lleva, de cómo se tiene que manejar en una concentración de los jugadores, de cómo se maneja un cuerpo técnico a ese nivel también, ¿verdad? No sé, a mí me generó una enseñanza, ¿verdad? Presidente, un abrazo del aire, muchísimas gracias. No, gracias a usted, venía a la hora. Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. Dos cosas que destacar, que hay aumento entonces, o sea, va a haber un incentivo. Un incentivo para los clubes, bien, ¿verdad? Para Ameliano y compañía. Dinero para los clubes. Claro. Me dijeron que es de la Conmebol. A mí me dijeron que era Conmebol, el aporte de Conmebol. Porque entonces yo me imagino que Conmebol va a publicitar. Porque cada cosa hay que publicitar. De hecho, $1 millón para cada asociación, que la PF decidió darle 500 al campeón. Pero como monto total, no es muy grande. Claro que va a ser muy importante para los equipos que están en el día a día, ¿verdad? Está confirmado que me estaba buscando mis fuentes de esta mañana. Conmebol incluso para playa y femenino también. Claro. Todas las multas, ¿verdad? Claro, es lo que le llaman los remanentes, ¿verdad? Olimpia, Cerro Olimpia pagando para todos los. Están colaborando. Ahí lo del gesto, lo de la bengala, entonces hicieron hay más para que haya muchachos, 100.000 del gesto del mono, Ya volvemos con Johnny para cerrar lo de Olimpia. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, botifarritas, besitos con picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos Ochi. El gusto es nuestro. Día Pechugón los domingos 7 y 21 de agosto. Por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón, deliciosamente natural. Lo más nuevo de Forestaki, Bronco Sport 4x4. El todoterreno para tu día a día en el campo. Llamata Perú Villa para agendar tu test drive. Bronco Sport
Sport, creada para todo terreno. Llamada Perubizal 021-603-100. Estar cerca de tus clientes y ofrecerles la mejor conexión en tu negocio es lo que impulsa tu crecimiento. Por eso, elegir la conectividad de Tigo Business con la mejor cobertura para tu empresa te conviene mucho más. Con atención especializada todos los días del año y el respaldo del mejor equipo. Tigo Business, conexiones que impulsan. Johnny, para desvincularte de este programa mediodía, hoy, ahora, cerrar el bloque. Mira, vos sacás a Ariel enseguida. Ariel, Johnny, siempre es mal pensado. Cuando te dije desvincularte, enseguida abrió su ojo. Parece una criatura, eso de preescolar. Qué bárbaro, me va a matar Ariel. Quilumbero, Johnny, en el Super Sábado otra vez. ¿Cuándo juegas? No, pero para desvincularle el programa ahora, ¿verdad? Se entiende. ¿Querés repetir? Porque Quintana decía que podría retornar a la titularidad el sábado contra Ameliano. Domingo, el sábado juega Cerro, contra Nacional, y el partido del domingo contra Ameliano en para uno. Doble 6 con Richard Ortiz, decía. Sí, porque recordemos, para su expulsión fue el medio del Olimpia, Richard con Hugo Quintana, que después Olimpia no pudo encontrar rendimientos importantes con Marcos Gómez, Richard Ortiz, y en el último partido lo prueba a William Candia, que si bien no jugó tan mal, no tuvo el mismo rendimiento de ese mediocampo que tuvimos en su momento. Muy buenos partidos, Richard, Hugo Quintana. Podría ser el medio, resta saber quién va por derecha. ¿Continúa Alejandro Silva o prueba a otro volante que fue contra Tacuarí? Contra Tacuarí ingresa Hugo Fernández, allí como extremo por la zona derecha, y Bruno Recalde seguirá siendo utilizado como cuarto volante, sub-19, cumplido en el partido contra Tacuarí, y seguirá en el 11 titular del Olimpia. Y en la zona defensiva, con esta recuperación de Tito Torres, habría que ver si ya recupera su puesto o continúa Mateo Gamarra marcando la punta zurda, y por el medio Salcedo junto a Luis Zárate, que ha hecho también buenos partidos hasta que fue expulsado contra Libertad. Bueno, Johnny, un abrazo, que descanse, Johnny, muy amable. Hasta cada momento, señor. Adiós, señor, adiós. Me imagino que Johnny también va a hacer maratón de fútbol, ¿verdad? Que va a haber Nacional y después va a haber el choque entre los brasileños, ¿verdad? Él es copero, ¿verdad? Él es, sí, Copa Libertadores B Champions, más. No, eso no es. No, Champions no es. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas. Con un préstamo personal viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @financiera solar. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Volvieron los regalotes de IDESA. Aprovecha la mejor oportunidad del año y construí tus sueños con cuotas accesibles. Sí, lotes con descuentazos hasta 25% en diferentes zonas del país, y además descuentos por compras al contado. Apúrate y encontrá tu regalote perfecto para invertir en tu futuro. Contáctanos al WhatsApp 0972-413-100, a nuestras redes sociales ingresando a www.idesa.com.py. IDESA Máximo respalda su inversión. Vuelve la Feria Petersen, descuentos imperdibles. Herramientas de ferretería, metalúrgica, forestal, mecánica, construcción. Jueves 4, viernes 5 de agosto de 8 a 18 horas. Sábado 6 de agosto de 8 a 14 horas. Petersen sobre la avenida Artigas y en la sucursal de Ciudad del Este. Te esperamos. Petersen, las herramientas correctas en las manos correctas. Más info en redes sociales @PetersenPY y www.petersen.com.py. Para la previa del After Office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza juega con todo. Campaña, ya sabes, Bucalex. Garganta irritada o tos seca, ya sabes, Bucalex. Cambio brusco de temperatura cuando salís al frío, ya
Ya Sabex Bucalex. Menta, cherry, miel, eucalipto. Ahora con nueva imagen y la calidad que ya Sabex Bucalex. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Un producto de Laboratorios EMPA, división de Confarsaeca. El poderoso antigripal Gripsel día y noche alivia los síntomas de la gripe, como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsil. Gripsil día y noche es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Quimfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. El televisor Copio ofrece una excelente definición de imagen y mayor conectividad. Encontralo en Electroban en 12 cuotas de tan solo 140.000 guaraníes, pidiendo al 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021 729 6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. Bruno. Bueno, mi querido Edgar, cumplimos con todos. Sí, señor. Gracias. Nos vamos con Oscar Vicente Cagones, Carlos Alberto Quiza. Creo que estamos con algunos altibajos que nos están costando puntos importantes que al final pueden terminar en la no obtención del campeonato. O sea, comparto la preocupación en general por el rendimiento del equipo. Hay momentos que juega muy bien, que llega, genera ocasiones de gol, no convierte y terminamos perdiendo un partido como el del sábado, que son puntos muy valiosos cuando se acerque el fin de año. Yo digo, ¿cómo es el sistema en cualquier parte? ¿Por qué crees que los técnicos cuando pierden un partido, él sabe que no es culpa de él, sale y te declara, no, yo soy el culpable? Si vos protegés a un grupo de jugadores, a un grupo de personalidades diferentes, distintas, a veces uno le tiene que hablar fuerte a un jugador para que éste reaccione y rinda, pero ese no es el método único. Hay otro que vos le hablas fuerte y se desinfla, porque son distintos caracteres o distintas personalidades. Entonces hay que saber manejar. Cuando vos abrís el juego, cuando vos dejás de cerrar tu grupo, estás expuesto a este tipo de comentarios. ¿El rendimiento futbolístico ahora pasó también a ser una preocupación, doctor, crees? Yo creo que sí. Creo que sí, porque como dije, el Olimpia comenzó muy bien y tiene un buen sistema de juego. Tiene un equipo pulsante arriba, llega bien, tiene buenos jugadores indiscutiblemente, pero algunas distracciones y otras cosas que también son parte del fútbol, entonces nos cuestan ese tipo de cosas, ¿verdad? Y preocupa porque en estos torneos que no son largos, no son más de creo que 24 partidos, y donde uno tiene enfrente a rivales como Libertad, como Cerro Porteño, que son equipos que mantienen a lo largo de todo el campeonato mantienen una regularidad, entonces preocupa, ¿verdad? Hay dos formas de interpretar el trabajo de un técnico. Uno es el rendimiento individual que consigue de esos jugadores, porque nosotros no vemos el trabajo semanal, y otro es los cambios, pero los cambios no tienen que ser lo que nosotros pensamos. Si él cambia distinto y eso le dio un buen resultado, porque él vio cosas que nosotros no vimos, estamos en presencia de alguien que ve un poquito más o ve mucho más allá de lo que nosotros vemos, y esto nosotros lo tenemos que hacer, que nos dedicamos a analizar el juego, hasta en los grandes partidos con los grandes entrenadores. Es decir, va a sacar fulano y va a meter, pero no cuando son cambios de hombre por hombre, que no cambia el esquema, sino lo lindo es ver cuando intenta modificar el esquema buscando otra cosa, otro funcionamiento. Nosotros
yo digo que Olimpia viene con este problema de hace años, y instalar que cambiando de técnico soluciona todo el problema de Olimpia es volver a mentir la lincha. En 4 fechas, 5 o 6 fechas van a estar en la misma situación que están. Y en cuanto al entrenador, hay que apostando fuerte, respaldarlo a Julio César Cáceres a pesar de este arranque no muy propicio, doctor. Pero claro, yo creo que eso no puede ni ponerse en duda, porque ¿qué ganaría el Olimpia a esta altura del campeonato con un cambio de técnico? Absolutamente nada. Y Cáceres ha trabajado muy bien durante todo el año, y ahora por un par de resultados desafortunados hay que pensar más bien en ordenar la casa y no en tocar temas del técnico, ¿verdad? Vos tenés que buscar grandes soluciones. Yo lo que digo, cambiar de técnico para comenzar como si fuera solo el entrenador. Y yo creo que el problema de Olimpia es más profundo que cambiar el técnico. Yo creo que hay otros tipos de decisiones que tienen que tomar. Acordate que este lío de Olimpia comenzó ya cuando ganaron el tetracampeonato, todo lo que pasaba, y con algunos buenos resultados lo fueron disfrazando. Dentro de este periodo había jugadores que se iban a ir, como ganaron un campeonato en penales, se quedaron, después ganaron la Copa Paraguay, se quedaron. Es decir, Olimpia tiene que tomar otro tipo de decisiones. Entonces, para vos, acá es el plantel de jugadores el gran problema que tiene el Olimpia. Sí, tienen que incluirlo a todos. Por eso digo, no es solo Cáceres. Incluirlo a Cáceres también. ¿Y cuál es tu porcentaje en alicuotas de responsabilidades? Es muy difícil porque nadie puede comprobar, pero yo no creo que el técnico influya más que el 30%, para otro más, para otro menos, pero el entrenador hace su trabajo en la semana, después hay un montón de cosas que el jugador tiene que aportar y hacer, y el directivo también. Nosotros no sabemos cómo están anímicamente ese grupo de jugadores, porque lo que se te declara no es toda la verdad. Entonces hay que ver un montón de situaciones. Lo que digo es que no lo podemos mirar como un hecho aislado y pensar que solo el entrenador es el generador de esta crisis de resultados de rendimiento de Olimpia. Noticia Deportiva Motor es presentada por Puma Energy, calidad presente en todo el mundo. El piloto neerlandés Max Verstappen le saca 80 puntos de ventaja a Charles Leclerc en el Campeonato Mundial de la Fórmula 1 luego del Gran Premio de Hungría. La tabla de posiciones quedó de la siguiente forma: Verstappen del Red Bull Racing con 258 puntos, Charles Leclerc de la escudería Ferrari con 178 y Sergio Checo Pérez también del Red Bull Racing con 173 unidades. Noticia Deportiva Motor fue presentada por Puma Energy, calidad presente en todo el mundo. En Puma Energy tenés 5% de descuento en naftas y diésel todos los miércoles y con todos los medios de pago para parar, cargar y seguir con la mejor calidad en combustibles. Puma Energy, calidad presente en todo el mundo. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. En 30 días se conocería el reporte final de Estados Unidos sobre carne paraguaya. Desde CENAC se informaron este martes que dentro de 30 días hábiles se remitirá desde Estados Unidos el reporte final sobre la evaluación que realizaron para la exportación de carne paraguaya. En julio pasado, desde los Estados Unidos realizaron una auditoría sobre la evaluación que se llevó a cabo en noviembre de 2021, cuando los técnicos del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria de dicho país inspeccionaron los frigoríficos que podrían exportar carne desde Paraguay. Lo que pasa en el mundo. China anticipa que su población comenzará a decrecer a partir de 2025. La población de China comenzará a declinar para 2025 ante la disminución del tamaño de las familias y el envejecimiento, según indicaron las autoridades. El gobierno alivió en 2016 la estricta política de un solo hijo y el año pasado permitieron a las parejas tener 3 hijos, pero la tasa de natalidad alcanzó una baja histórica. En enero las autoridades dijeron que las previsiones son que la población alcance crecimiento cero o incluso negativo en el quinquenio 2021-2025. Temperatura en Asunción 31 grados. Esté atento, siempre es hora de noticias.
ABC Color, el diario completo, presentó Hora de Noticias. Día a día hablamos de este bello Paraguay, de su pueblo que florece y entre cerros amanece. Canto y vida entre alegrías para así expresar que tu voz se siente, porque la fuerza es la gente. Buscamos mostrar la realidad. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. Periodísticamente es presentado por Farmacia Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Bancop, un banco con raíces. Auspician Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Copetrol, vamos. Fleming, medicina prepaga. Viva intensamente. Banco Regional, creemos en vos. Ahora tus tardes serán el mejor espacio para analizar los hechos destacados del día con mayor profundidad. Analizamos las noticias desde todas las aristas y de manera directa. Guillermo Domariski y Roberto Sosa te informan periodísticamente sobre lo que acontece en el país y en el mundo. Periodísticamente, vos sabés por dónde pasan las noticias.